Hola comunidad 100% fiscal. Hoy platicaremos de secretos para presentar correctamente la declaración del ejercicio 2024 como persona física. Bienvenidos. Amigos, hoy vamos a platicar sobre la presentación de la declaración del ejercicio como persona física. El mes anterior platicamos sobre las personas morales y yo siempre les comento a todos los amigos que nos acompañan, la presentación de la declaración de la persona física no dista de ser igual de, a veces, de complicada que de una persona moral, porque una persona física puede llevar una actividad, o sea, hacer sueldos y salarios, pero al mismo tiempo puede llevar actividades profesionales, puede llevar arrendamiento, puede llevar UFIN de cucas de otra empresa en la que es socio, accionista, o tuvo un reembolso, o tuvo una herencia. Entonces, el mundo de la parte de la persona física es enorme y ahora que tenemos otro tipo de ingresos a través de que la persona a lo mejor tiene algún servicio de transporte, de los denominados Uber, Didi, o tiene otras actividades, por ejemplo, de actividades tecnológicas, o nuestro cliente es youtuber y tiene otros ingresos, o tiene criptomonedas, o se dedica al deporte. Tenemos mucha gente que se dedica al deporte. Tenemos gente que se dedica a la parte de recibir recursos de otras fuentes de ingresos. Son artistas, diferente el artista al actor, el artista el que crea obras de arte, el actor el que interpreta una obra, interpreta una situación. Entonces, es un mundo enorme las personas físicas. Y afortunadamente, pues tenemos la confianza en muchos de ellos para que nosotros los apoyemos. Entonces, hoy les vamos a aplicar algunos de estos secretos para presentar correctamente esta declaración y son dos momentos diferentes, ¿no? Lo previo a la presentación de la declaración y el momento en que ya la estamos presentando, ¿sí? ¿Qué pasa antes de? ¿Qué debo de tener listo antes de? Y después, ¿qué tengo que ya presentar la declaración? ¿Y qué está pasando cuando ya voy a presentar la declaración y resulta que me encuentro con muchísimos problemas porque no tengo mi firma electrónica, porque no tengo los FDIs correspondientes, porque a la hora que me doy cuenta, no le digo al contador o a la persona responsable de la declaración que ya vamos a terminar la declaración y me salen, oye, ¿qué crees? Que vendí un terreno. Oye, ¿qué crees? Que me dejaron una herencia. Oye, ¿qué crees? Que arrendé, pero le dieron, modificaron el bien que les había yo arrendado y entonces aumentó su valor. Y son situaciones que el SAT se da cuenta en este momento. ¿Por qué? Porque el SAT tiene ahora herramientas tecnológicas muy fuertes para identificar esos gastos. No es inteligencia artificial, ¿eh? Es simplemente base de datos de la autoridad. Entonces nos encontramos con esta situación. Pues adelante, por favor. Entonces, pues ya saben, nos fundamentamos en el artículo 89 de último párrafo del Código Fiscal de la Federación. No son disposiciones fuera de la norma, sino es lo que señala la ley. Hoy me acompaña al mando de esta exposición el ingeniero y contador Raúl Dávila Martínez, que es un experto en estos temas de las personas físicas. Por cierto, Raúl va a dar pronto otra vez un curso de cómo pagarle a los accionistas, a los socios, a los empresarios, a los CEOs, que es un tema muy recurrente en el despacho. Tenemos mucha gente que soy accionista en una empresa y no sé cómo me deben de pagar. Y ahorita en la declaración, ahí se nos refleja, ¿no? También me acompaña la contadora experta Paulina Morales González, experta en estos temas de personas físicas. Hemos tenido estos días, afortunadamente, mucho trabajo con personas físicas porque es lo que les comento, ya se dieron cuenta que no presenté, porque por ejemplo, cuando tenemos, en el caso, ¿no, Pau, de que tenemos ingresos por intereses, tenemos que estar presentando declaraciones provisionales semestrales y normalmente la gente no lo hace. Y después llega el requerimiento de la autoridad y entonces en junio, julio estamos presentando y en enero otra vez y no nos damos cuenta y llegan las multas y las multas son relevantes. Y también me acompaña la licenciada Estefanía de Arriba Salgado, ella es especialista
en esta parte de las personas físicas, y ella hace toda la parte de soporte para las operaciones que llevan a cabo las personas físicas. Eso que tuve un préstamo, pero pues, ¿qué crees que no tengo contacto? ¿Qué crees que recibí un reembolso de capital o recibí unas acciones y resulta que no hay acta de asamblea? O resulta que llevamos a cabo una operación y no hay materialidad, no hay razón de negocio. Y entonces yo les digo esas dos líneas en la persona física. Son dos momentos totalmente diferentes, pero que se unen en este momento de la declaración. Es como, les digo, siempre es como un análisis introspectivo presentar la declaración de la persona física porque se van a dar cuenta de todos los errores. Y el problema es que terminando abril, empiezan a llegar las observaciones de la autoridad fiscal por las personas morales y llegan las de las personas físicas. Casi el día 1 o 2 de mayo empiezan a llegar rapidísimo por parte de la autoridad porque su sistema y su base de datos identifica esas diferencias en la forma en que cobró nuestro cliente. Si cobró por actividad profesional, si le dio un CFDI en PPD o en PUE, o simplemente tenía el ingreso y él no lo reporta, pero la empresa que le pagó sí, o la otra persona física que le pagó sí lo reportó. Entonces, aquí entramos en un tema muy interesante que ahorita va a platicar Raúl también con ustedes, que todavía en el año 2025 hay clientes que siguen pensando que hay cuenta fiscal y hay cuenta personal. Para efectos fiscales, todas las cuentas de la persona existen con efectos fiscales. Adelante, por favor. Los descarguen el material, ya saben, a través de nuestras redes y también por medio de la asociación, mandando un mensajito, porque a veces les cuesta, si está un poco pesado el material en su diseño, les mandan mensajito y se los enviamos. Y también, amigos, al final vamos a regalar tres diagnósticos para persona física en su declaración y también los que necesiten una constancia de haber participado aquí con nosotros, con mucho gusto les daremos su constancia. Eso lo tienen que mandar por el WhatsApp de las redes de 100% fiscal. Entonces, amigos, ¿qué obligaciones tengo como persona física? ¿Qué obligaciones debo de tener para presentar mi declaración? Y ahora que la autoridad está muy metida, sobre todo buscando a aquellas personas que tuvieron dos patrones durante el ejercicio 2024 y entonces llega el requerimiento, pero hay reglas. No solamente es que yo haya trabajado para dos personas diferentes, sino que la norma también señala una característica especial que les platicaremos en su momento. Bueno, adelante, amigo. También vamos a platicar de las deducciones personales, cuáles son las deducciones, cuándo las aplicamos las deducciones personales, si fue por enfermedad, hice gastos en salud, compré, renové los lentes de, de, de uso para mi trabajo, o pagué colegiaturas, o, o tengo gastos desgraciadamente funerarios, y una serie de elementos que tenemos en las deducciones personales y que no los ocupamos sino hasta que vamos a presentar el anual. Y ahí tenemos requisitos, ¿no? Raúl ya les platicará, Raúl también, referentes a si los pagué con mi cuenta bancaria, si los pagué con tarjeta de crédito, de débito, con tarjeta personal, o una persona me hizo el favor de pagar y yo tengo que demostrar que le regresé el recurso. Todos esos elementos tenemos que hacerlos. Y son los detalles finos de una declaración. Porque hemos encontrado mucha gente que nos dice, pues yo presento mi declaración, pues está muy bien. Oye, pero me están llegando estos requerimientos de SAT. Pues sí, pues está, porque la presentaste con los detalles, que son los secretos que nosotros les comentamos. Vamos a platicar también un poquito del régimen simplificado de confianza. Vamos a platicar esta declaración que tiene ciertas características y al final les vamos a dar muchos consejos prácticos para que ustedes los aprovechen en su declaración. Y como decía un comunicado por ahí de nuestra unidad de comunicación, es que aprovechen esos gastos que hicieron o pidan esos comprobantes de esos gastos que hicieron, porque al final la autoridad les puede regresar o reembolsar algunos recursos de esos gastos que tuvieron que realizar durante el ejercicio. Adelante, por favor. Entonces, Raúl, vamos a empezar a platicar, Raúl, sobre estas generalidades. Quiénes son las personas que están obligadas y le doy la bienvenida al contador ingeniero Raúl para que empecemos a platicar de este tema, ¿no, Raúl? Que es
tan importante y tan interesante y realmente yo creo que es uno de los más apasionantes en el despacho, ¿no? Las personas físicas, porque todos los días tenemos un caso diferente, ¿no, Raúl? Efectivamente. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos pues a nuestra plática de secretos para presentar correctamente la declaración del ejercicio 2024. Y bueno, vamos a empezar a tocar algunos puntos. Y yo sé que estamos al final de mes y ustedes se pueden hacer la pregunta de, bueno, ¿y por qué están dando la plática tan a final de mes? Muy sencillo. Es fecha que si vemos cómo está ahora la presentación de la declaración, apenas la están presentando, mucha gente se está quejando de por qué no, por qué las devoluciones las están negando, entonces es el momento perfecto para que tú o tu contador o tu persona que estás viendo tu declaración sepas, oye, ¿por qué información puede que me la hayan rechazado? O dos, si me la rechazaron, ¿con qué elementos yo puedo ir por esa devolución si ese fuera el caso? Entonces, vamos a platicar ahorita primero con las generalidades. Entonces, primero partimos de la pregunta de ¿quiénes y cuándo se presenta la Declaración Anual de Personas Físicas 2024? ¿Quiénes? Personas físicas residentes en territorio nacional. ¿Por qué? Porque su fuente de ingresos viene de territorio nacional y radican en México. Personas físicas residentes en el extranjero que fuente de sus ingresos vengan de aquí de México. Les daré un ejemplo. Una persona se fue a España, pero dejó su departamento aquí en México y sigue percibiendo ingresos por el arrendamiento de ese inmueble. Por lo tanto, ese ingreso grava en México y a pesar de ser residente en el extranjero, ese dinero se está generando en fuente de riqueza nacional. Por lo tanto, se tributa aquí. ¿Cuándo? A más tardar el día 30 de abril 2025. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué es importante revisar la fecha? ¿Por qué es importante verificar lo que es presentarla antes del 30 de abril? Hay que recordar que por reglas, si tú estás buscando una devolución, debiste de haberla presentado en tiempo y forma, y segundo, haberla solicitado antes de julio. Por lo tanto, es importante presentarla en tiempo y forma. Adelante, por favor, Dulce. ¿Cómo se presenta la declaración anual? Se presenta a través de la página del SAT en la sección de declaraciones anuales 2024. Adelante, por favor. Si bien la información ya viene precargada, es importante verificar la información. Ahorita nos hemos encontrado con casos de que la autoridad ya viene precargada y dentro de la información en la que este, coteja la información ya precargada que tiene en su poder contra lo que ellos están revisando de las devoluciones, dice que es diferente, como si yo obraba en su poder y variaba por 1 o 2 pesos. Por eso no es confiable solamente confiarse con lo precargado. Por eso es importante hacer los papeles de trabajo para revisar que la información esté correctamente. Y bueno, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Quiénes son los sujetos del impuesto sobre la renta y que están obligadas a presentar la declaración anual? Si tú estás en alguno de estos supuestos, bueno, entonces aquí es donde sí estás obligado. Que sean trabajadores independientes por honorarios, que seas un médico, que seas un abogado y que cobres por honorarios profesionales. Personas que perciben ingresos mayores de 400,000 pesos. Si eres un asalariado, que recibes dinero por sueldos y salarios y percibes más de 400,000, bueno, ahí está la obligación. ¿Y por qué pasa esto? Porque con las tablas mensuales llegando a la declaración anual con la tabla anual de impuestos sobre la renta, es cuando saltamos dentro de la tabla y seguramente queda un saldo pendiente por amortizar en cuestión de impuestos. Percibir ingresos por liquidación de indemnización laboral, pensión o jubilación. ¿Por qué pasa en cuestiones de indemnización? Hay que recordar que la indemnización se saca por medio de un porcentaje de entre los ingresos que supuestamente se recibieron en el año contra lo que se está recibiendo. Y ese porcentaje en muchas ocasiones resulta menor que lo que sale a pagar dentro de la declaración anual, por lo tanto quedan saldos pendientes por pagar. Incluso estas indemnizaciones en ocasiones generan saldo a favor. Entonces, si recibiste indemnización, por eso es importante presentar la declaración anual, si no, no las van a solicitar. Laboral, pensión o jubilación. En el caso de las jubilaciones, aunque muchas no estén grabadas, aquí la situación es que sí son parte de la información, que son de los datos informativos, de señalar de dónde viene ese ingreso. No necesariamente es porque grave, es porque hay que informar. Por eso aquí vamos plasmando distintos puntos de ingresos donde tenemos que señalar a la autoridad, ¿sabes qué? ¿Por qué estoy recibiendo esos ingresos? Y aunque algunos no graben, sí decirle, sí, sí los recibí, pero estos no graban. ¿Por qué?
porque la autoridad se da la tarea también de presumir que se tratan de dividendos fictos o ingresos que no tienen alguna justificación. Esos son los datos informativos. Quienes cobran rentas de algún inmueble, quienes hayan ganado algún premio, como la lotería, o por ejemplo los que apuestan dinero, que sí reciben una constancia de retención sobre el dinero, entre otros. Adelante, por favor. Y Oye, bueno, Raúl, muy interesante esto que tú comentas, ¿no? Porque de aquí parte si regresamos a la lámina anterior, de aquí parte el mayor número de problemas que tenemos con las declaraciones, ¿no? Y me permito tocar este punto, ¿no, Raúl? Fíjate que hemos tenido muchas personas que han recibido esas famosas pensiones, liquidaciones, y dicen, pues yo ya soy pensionado, ya no tengo obligación. No, es que hay pensiones que son muy altas y rebasan en la declaración, tuvimos casos recientes de indemnizaciones, ¿no, Raúl? En que la indemnización no estaba bien calculada por la empresa que les dio la indemnización, ¿no? Entonces le generó a las personas un cargo a esta persona. Y cuando tenemos que presentar la anual por tener dos patrones, la norma señala que deben de ser dos patrones al mismo tiempo. Entonces, ahí sí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque, bueno, tú has visto estos casos muy fuertes y referentes a que no lo señalan, ¿no, Raúl? efectivamente, esto de los dos patrones que tú estás mencionando es porque cada patrón le retiene el impuesto sobre la renta de acuerdo a lo que está percibiendo el trabajador por parte de ellos. Y en el caso de que cuando reciben dos salarios al mismo tiempo, resulta que si sumamos, en realidad no caían en el nivel de la tabla de acuerdo al artículo 96 o de acuerdo al mes en el que estaba pagando. Por lo tanto, seguramente ahí había una diferencia pendiente de pago y por eso hasta el anual es donde se ve reflejado Muy en el bien, caso de los dos patrones que mencionas. sí. Adelante, por favor. Y bueno, vamos a hablar de lo del régimen simplificado de confianza de personas físicas y por qué hay que tomarlo aquí. Aquí hay una reflexión importante. Cuando salió el régimen simplificado de confianza, dentro de la venta de este nuevo régimen era, ya no necesitas contador. Y aunque efectivamente sí hay una parte simplificada en cuestión de impuestos sobre la renta, tener tasas bajas, eso no te eximía de seguir pagando IVA. Bueno, ese es uno de los primeros casos. El segundo caso es, bueno, vamos a ver esta regla y aquí va a venir la reflexión. De acuerdo a la regla 3.13.7 que está activa desde el ejercicio pasado, que nos indica, bueno, primero nos recuerda la obligación de deberá presentar pago mensual a través de la declaración ISR simplificado de confianza a personas físicas a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda al pago. Ok, pero veamos más adelante lo que dice la regla. Los contribuyentes a que se refiere el primer párrafo de la presente regla considerarán que el pago mensual que realicen en términos del artículo 113, cuarto y quinto párrafos de la ley del impuesto sobre la renta será definitivo. ¿Qué quiere decir? Que nos está, bueno, antes hay que terminar la idea, por lo que quedarán relevados de presentar la declaración anual. Te está indicando que el pago mensual ya es definitivo, que ya no estás obligado a presentar la declaración anual y aquí es donde entra la reflexión. El año pasado tuvimos la situación de que muchas personas estuvieron recibiendo dentro de su buzón tributario comunicados donde estaban obligados a presentar su declaración anual, personas de sueldos y salarios que no entraban en esa obligación. Incluso hubo multas referentes a esa parte sin estar obligados. Ahora imagínense, si en Reciclo, que es un régimen que tiene sus ventajas, pero también es castigado si no estás pagando algunos meses, ahora imagínense que de repente llegue masivo una de, oye, ¿y por qué no presentaste tu declaración anual? Bueno, y aquí es donde entra. Los que tengan contador en esta parte y que les apoyen en esta parte van a decir, bueno, hay que irnos por medio de aclaración y decir, sabes que yo no estaba obligado mediante regla, pero los que no estén acompañados por alguien del rubro fiscal en esta parte y que nada más conozcan medio la regla, se les va a pasar y cuando menos se den cuenta van a estar en el régimen general. Por lo tanto, es importante sí acompañarse o estar cercanos a contadores en este sentido. ¿Para qué? Para que en caso de que pasara algo así, se cuide el régimen simplificado de confianza. Porque el método de venta por parte del gobierno de esto es, no necesitas un contador. Sí, efectivamente, se hizo más sencillo, pero eso no significa que estas particularidades te vayan a hacer cuidar el régimen simplificado de confianza. La que siga, por favor. ¿Cuáles son los ingresos de las personas físicas en el ejercicio? Bueno,
¿En qué forma podemos percibir ingresos? Y es importante para verlo dentro de la declaración. Hay que recordar que este tipo de ingresos también lo vemos dentro del CFDI y viene señalado en la forma en la que nos pagaron. El primero lo podemos encontrar en efectivo, que es el más clásico, y este lo podemos dividir ya sea en dinero en efectivo líquido, en billete, por ejemplo, y el segundo, pues por medio de transferencia. Podemos también recibir en medio de bienes, por medio de devengación, por medio de créditos, en servicios, pues más tipos de pago, porque incluso ahorita hemos escuchado otro tipos de pagos de, ¿sabes qué? Me deben este dinero y te lo van a pagar a ti directamente. No, es importante, antes de realizar este tipo de operaciones, que se acerquen también a un contador o a un abogado fiscalista en ese sentido para ver la mejor vía óptima. ¿Para qué? Porque si nada más lo hacemos por la facilidad de tú recíbelo, podemos estar arruinando una operación y meter en problema no a uno, sino hasta tres personas. La primera persona que sí tenía que pagar una deuda es, oye, ¿y por qué no le pagaste a esta persona? La segunda persona es quien recibe el dinero al que sí le debían. Oye, ¿y bajo qué términos lo recibí? Por eso es importante revisar las operaciones. La facilidad puede salir más complicado. Adelante, por favor. Exacto, Raúl, y permíteme hacer también un comentario ahí de lo que nos ha estado pasando últimamente, ¿no? Nos regresamos, Dulce. Fíjense que les comento que hay que tener mucho cuidado en el sentido de que a veces reducimos nuestra concepción fiscal a los depósitos en las cuentas bancarias, ¿no, Raúl? A mí me depositan por un servicio que presté o me depositan por, una, por un pago como sueldos y salarios, pero forman parte de la masa. Acuérdense que la ley de impuesto sobre la renta es todo aquel bien que modifica nuestro patrimonio. Ahí nace este concepto, ¿no? Entonces, si a mí me entregan un bien en especie, era una casa, un vehículo, que modificó mi patrimonio, me hacen un reembolso de un recurso que no cobré en su tiempo, ¿no, Raúl? Pues estoy modificando mi patrimonio. Pero fíjense que hay unos casos que hay que tener mucha atención, por eso deben estar cuidando mucho sus cuentas. En el último año, ya hablando con mis compañeros penalistas en otra materia, hay personas que han prestado sus tarjetas de crédito, sus tarjetas de débito para recibir pagos. Entonces, un caso reciente es que la persona recibe un depósito de 200,000 pesos y dice, este dinero pues no es mío, pero pues yo en ese momento lo que debía haber hecho es ir inmediatamente al banco y señalar, oye, este dinero no es mío, pero dijo, no, pues si no me lo pide, pues no lo regreso. El problema es que llegó la Fiscalía General de la República por la persona porque habían utilizado su cuenta para cobrar un dinero de procedencia ilícita, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con las cuentas bancarias. No pueden estar prestando las cuentas bancarias. Tienen que identificar esos depósitos. Ese caso que es un caso extremo, ¿no? O tenemos un caso en el sector público que el sector público se equivocó al depositarle dos veces a la persona el retiro para retirarse de la actividad. Se le instó a la persona a regresarlo. Pues técnicamente se convirtió en un delito porque ese recurso era de procedencia pública y le informaron que tenía que regresarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado, sobre todo en los depósitos en efectivo, ¿sí? Ok, bueno, regresamos con Raúl para que platiquemos. Raúl Francisco te pregunta sobre la relación de los reciclos, ¿no? Sí, pues mira, responde a su pregunta. La verdadera duda es, no deben presentar porque de acuerdo a esto están relevados. Simplemente hay que estar atentos al buzón en caso de que vuelva a salir el robot fiscal en este caso y haga un comunicado masivo y defender tu reciclo en dado caso. No estás obligado, pero recuerda que el sistema ha estado automatizado y la verdad es que la autoridad ha estado dejando o programando al robot a que nada más encuentre diferencias. Y sí, mira, por ley en caso de la ley del impuesto sobre la renta, tienes que presentar declaración anual, pero por regla estás relevado. Pero ¿cuál prevalece? Prevalece ley, pero si tenemos una facilidad, es importante poderla señalar en caso de. Por eso es importante estar atentos. Entonces, la pregunta es, ¿deben presentar? No deben presentar, pero estate atento a los buzón porque no sabemos qué vaya a pasar en ese sentido. Solamente ese es el comentario, porque pues, si ya lo vivimos el año pasado con los sueldos y salarios, simplemente hay que estar atentos
por cómo se ha estado comportando en este momento la autoridad. Sí, Bueno, Paulina, ¿querías hacer algún comentario, Paulina? Bienvenida, Paulina. Paulina es una experta en estos temas. Paulina, bienvenida. Muchas gracias, licenciado. Buenos días. Bueno, respecto al comentario que preguntaban sobre Recico, si está obligado o está relevado de presentar la declaración anual, si bien es cierto que la regla nos marca que están relevados, sin embargo, hay contribuyentes, personas físicas de Recico, que tienen la opción de presentar anual y otros que están obligados. Por ejemplo, aquellos que pueden optar por presentar la declaración son las personas físicas que tributan en reciclo y obtienen ingresos por copropiedad. Ellos van a poder optar por presentar esa declaración. En la misma regla que es la 3.13.7 va a venir esa parte. Y también en la última parte de esa regla nos menciona que las personas físicas que van a tener la obligación van a ser los del sector primario, pero solamente cuando sus ingresos hayan excedido de 900,000 pesos, pero sigan por debajo de los 3,500,000, obviamente para que no rebasen ese tope. Por lo que si son ingresos menores a 900,000 pesos, también estarían relevados de presentar la anual. Entonces, también otra cosa, si hay reciclos que reciben intereses, ingresos por intereses y rebasan los 100,000 pesos, tendrían que presentar la declaración de intereses, pero por ejemplo, reciclo no la van a presentar porque están relevados. Pero pues ya podemos ver cómo si hay contribuyentes que pueden optar y otros que están obligados y aquellos que están relevados. Aquí también como un comentario, nos sucedió mucho que estábamos viendo personas físicas de reciclo que se fijaban en su declaración, que ya estaba precargada, y determinaban que tenían un saldo a favor, pero son de reciclo, y querían solicitar ese saldo a favor. Pero realmente, si estás relevado de presentar la declaración, tampoco puedes presentarla por nada más tener ese saldo a favor. O sea, realmente están relevados. Nada más ese comentario. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, licenciado. Y efectivamente, Pau, el hecho es de que la persona, Raúl, puede ser reciclo y aparte tener otras actividades, ¿no? Va a efectivamente. presentarla por las otras actividades, a menos que su reciclo también le genere intereses muy fuertes, ¿no? Porque ya nos ha pasado un caso, ¿no? En que tuvimos que la persona, y fíjense un caso ahí para la araña, ahí para el SAT, ¿no? Dice el SAT, a ver, ¿cómo que tiene 4 millones de pesos de ingresos? ¿Sí? Y tiene intereses por 10 millones de pesos. Pues, ¿cómo es eso, no? Pues es que tenía muchas devoluciones de préstamos, era una persona mágica, ¿no? Tenía muchos préstamos, y ganaba más por intereses. Ahí, caso especial, ¿no? Caso especial, pero se dan los casos, ¿no? Tenemos casos muy especiales. El hecho es de que esta persona, Raúl, pues tenía más ingresos por intereses que ingresos por la actividad, ¿no? Pero se generaban, error uno, se generaban en sus cuentas bancarias reciclo, ¿no, Pablo? Entonces, no es ingreso. Y acuérdense que aquí tenemos dos palabras conceptuales muy interesantes, ¿no, Raúl? No es lo mismo, amigos, un depósito, ¿sí? Que un reembolso. No es lo mismo un reembolso, ¿sí? Que un ingreso. No todos los depósitos son ingresos, no todos los ingresos son ingresos acumulables, no todos los ingresos acumulables pagan impuestos, porque también tenemos ingresos exentos, ¿no? Y entonces aquí es donde dice, pues ¿para qué quería mi contador? Pues para esto queremos al contador, ¿no? Para que me identifique si estoy obligado por ese depósito a pagar un impuesto. Muchas gracias, Pau. A ver, entonces seguimos aquí contigo y con Raúl. Sí, seguimos. Dulce María, más adelante te contesto, pero no hay deducciones personales para los reciclos. Ahorita te digo bajo qué términos a lo mejor se pudiera, pero no para reciclo. Bueno, aquí nada más tenemos imágenes en cuestión de cómo se entra al portal de SAT, que ahorita ya todos nos hemos familiarizado. Cuando hicimos la presentación, pues obviamente la estábamos incluyendo porque había sido modificada y hay que recordar que ahorita ya la página nos ataca con presenta tu declaración anual de golpe. Adelante, por favor, Dulce. Ahorita te digo en cuál pares. Adelante. Por ahí, atrás. Bueno, cuando entramos a la presentación de la declaración anual, nos salen
nos salen todos los tipos de ingresos a declarar. La diferencia entre una persona física y una persona moral básicamente es que la persona moral acumula todos sus ingresos bajo el mismo régimen. En general, no importa de dónde los esté obteniendo. Puede tener en sus actividades económicas varias y sin embargo todas van a acabar al 30% y las deducciones van en conjunto y los ingresos van en conjunto. Punto. Pero las personas físicas no. Las personas físicas se dividen en muchos regímenes diferentes y cada uno tiene una particularidad. Algunos tienen unas facilidades diferentes a otras y es por eso que lo hemos dividido en la declaración anual. Ahora, una persona física es muy diferente a otra, a pesar de que, por ejemplo, tú estés con tu compañero de trabajo al lado, es muy probable que su declaración sea diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor él tiene un negocio, o porque tú a lo mejor, aparte tienes inversiones en el banco, o porque el compañero de al lado aparte hace apuestas. Entonces, cada una de las particularidades hace que cada declaración sea diferente y por eso es importante que a cada uno se le haga un estudio antes de presentar su declaración anual. Bueno, ¿qué podemos ver aquí en ingresos a declarar? Existen sueldos y salarios y asimilados a salarios tenemos arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos, demás ingresos, ¿qué quiere decir? Algo otros ingresos que no estén contemplados acá y al ratito los tocaremos, y solo datos informativos. Y aparte, dice actividades empresariales, servicios profesionales, que sean empresariales y servicios profesionales, o sea, honorarios, y plataformas tecnológicas. Además, recuerden que también en el caso de que aplique, también viene señalado lo que son reciclos en caso de que se presente. Adelante, por favor. La mayoría de la información ya viene precargada, pero que venga precargada no significa que esté completamente cierta. Por eso es importante descargar todos los FDI, realizar los papeles correspondientes. ¿Por qué? Porque esos numeritos que estén mal son una de las razones por las que la autoridad está bateando los saldos a favor para solicitar. Sin embargo, aunque estés bien, también los está negando. Entonces, aquí es importante que hagas el papel de trabajo para que en caso de que estén correctos, lo pidamos por medio de FED. Pero bueno, aquí lo importante es que revises tu información y que esté correctamente precargada. Y va a venir precargado también los ingresos que tú ya tienes de acuerdo a los FDIs. Mucho ojo aquí. Si tú dentro de los regímenes que tienes dentro de tu constancia de situación fiscal no vienen todos, eso podría ser también un problema a futuro. ¿Por qué? Porque la autoridad va a señalar, oye, tienes estos ingresos, pero no tienes activados estos regímenes. ¿A qué voy con eso? Un error muy común es que las personas que son socios de una empresa no tienen señalado que está el régimen de dividendos, por ejemplo. Entonces, es importante que todo lo tengas bien dado de alta y verificado. De cualquier manera, en la declaración anual seguramente ya va a venir precargada la mayoría de la información, pero hay que tener correcto la constancia de situación fiscal. Adelante, por favor. Bueno, por lo que están viendo aquí, nos van haciendo preguntas. Simplemente esto es como informativo, pues para que veamos la información que ya viene precargada. Adelante. Adelante, Dulce, por favor. Y vamos a ir respondiendo preguntas. Y miren, atrás. Otra que nos hemos encontrado mucho, muchas personas llegan al detalle de los pagos provisionales efectuados durante el ejercicio y resulta que no vienen todos precargados. ¿Por qué? Porque resulta que a lo mejor no pagaron alguno, que sí les emitieron el pago y se les olvidó pagar. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si en febrero no fue correctamente presentado? Bueno, les vamos a platicar qué ha estado pasando. Con la nueva declaración, en el caso de las personas físicas en las inversiones, y si no, ahorita Paulina me puede corroborar la información, que hemos estado viendo en las inversiones, Paulina, que las inversiones se van deduciendo como mensualmente. Entonces ya viene una precarga de las inversiones mes con mes que debes ir acumulando mes con mes. Si a ti se te olvidó pagar febrero, vas a tener que presentar febrero y después marzo y después abril para que vaya corriendo el saldo, por ejemplo, de las deducciones en inversiones en cuestión, por ejemplo, de la compra de un automóvil. Entonces, es importante irlas presentando en tiempo y forma. No sé si me quieras aquí complementar algo, Paulina, referente a este tema. Muchas gracias, ingeniero. Aquí únicamente recuerden que para que las inversiones que hicieron durante el ejercicio estén reflejadas en la declaración anual, tuvieron que haberlas manifestado en las declaraciones provisionales. Y, por ejemplo, ahí lo que tuvieron que haber hecho es que le tuvieron que aplicar al MOI la,
el porcentaje que corresponde según su depreciación, bueno, su deducción de inversión, perdón, para efectos fiscales, y tuvieron que haberlo dividido por los 12 meses del mes, del año. Y posteriormente, hasta diciembre, van a aplicar el factor de actualización. En todos los meses no van a poder aplicar el factor por el INPC, pero hasta diciembre pueden hacer el ajuste para que ya quede actualizado esa deducción de inversiones y por lo tanto aparezca en su declaración anual. Como bien lo comenta el ingeniero, si se pasó por algún motivo esa mensualidad, hay que regresarnos y hay que hacerla y esperar a que se vea reflejada, porque sabemos que los pagos provisionales tardan días en verse reflejados. Nada más. Gracias, ingeniero. Así es, efectivamente. Por eso te digo que es importante hacerlos en tiempo y forma y por eso todo esto se debería de haber hecho a principios de abril. ¿Por qué? ¿Cuántos días se está tardando en hacer la actualización, Paulina? 3 días aproximadamente el sistema, ¿no? Sí, o hasta más. Entonces, imagínense, el error viene desde enero. 3 días por 11, 12 declaraciones y estamos hablando aproximadamente 24 días. Entonces estamos muy justitos para corregir los pagos provisionales. Por eso es importante siempre esto irlo planeando. ¿Y por qué es importante? Porque puedes perder la deducción de inversiones. Ahora, por los bienes que hayas comprado en febrero, de febrero en adelante, a lo mejor puedes pasarlos hasta el siguiente ejercicio, pero si se te está olvidando parte de la inversión, el artículo 31, si bien no aplica directamente a las personas físicas, sí se hace referencia al artículo 31 y que nos especifica, Pau, que las deducciones de inversiones que no hayas hecho durante el ejercicio se van a perder. Entonces vas a perder un Entonces, el porcentaje que te derecho. correspondía ese año. Por eso es importante verificar los pagos provisionales y qué cosas se van cambiando año con año, porque esto fue nuevo para efectos de 2023 y para efectos de 2024. Adelante, por favor. Aquí, perdón, ingeniero, nada más contestando a la pregunta de Meli. Muchas gracias por su pregunta. Ella pregunta si, por ejemplo, tiene sueldos y salarios y también es reciclo, si no le aparece reciclo en las opciones para presentarlo, pero sus ingresos de reciclo no rebasan los 400,000 pesos y tiene que palomear o no reciclo. Bueno, si vas a presentar tu declaración como sueldos y salarios, puedes presentarla, pero en efecto no tienes que palomear reciclo porque estás relevado de presentar reciclo. Entonces únicamente puede ser sueldos y salarios, ¿de acuerdo? Y eso siempre y cuando, bueno, optes por hacer esta presentación o estés obligada, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Mira, y complementando esto, Paulina, y contestando a Dulce María la pregunta de hace rato, si ese fuera el caso, Dulce, donde eres persona física de sueldos y salarios y reciclo, sí puedes tener deducciones personales, pero aplicados a sueldos y salarios. Pero mucho cuidado aquí cuando tienes dos regímenes, porque aquí viene el error. Como las personas en general se apegan más al régimen del que más generan ingresos, oye, factúrame, oye, voy a ir al médico, que me facturen mi consulta médica. Y cuando solicitan su CFDI, ay, ¿qué crees? Lo facturé a reciclo, ahí es donde se pierde la deducción personal. Al régimen al que lo facturaste, factúrenlo al régimen que sí tiene deducciones personales. ¿Por qué? Porque la mayoría de reciclo, muchos también tienen sueldos y salarios. Entonces aquí, si quieren la deducción personal, pues va del lado de sueldos y salarios. Ahora sí, vamos a continuar, Dulce, por favor. Ahí tenemos una pregunta de la maestra Graciela de la Vega, Ah, que es una persona que nos estimamos mucho aquí en el despacho. A ver, maestra Graciela, ahí el asunto está que si la persona iba a depositarle por 40,000 y lo hizo por 420, pues ahí tenemos que hacer el reembolso, pues, porque usted va a facturar su arrendamiento por los 40,000 nada más, porque si no, pues ahí sí tenemos la obligación más que contable, ética, de regresarle el dinero. Nos pasa mucho con los clientes, ¿no? Que depositan por equivocación o el contador se equivocó, ¿no? Y nos toca casos, ¿no? Paulina, con los clientes, iba a depositar 39,000 pesos de un servicio y lo deposita sin el IVA, o al revés, ¿no? Deposita el monto y el IVA y hacen una operación. Hay que hacer los ajustes, hay que hacer los reembolsos, la norma lo permite, porque además al final de cuentas lo que va a soportar la operación fiscal de la contable, de la financiera, y aprovecho ahí un momento, ¿no, Raúl? La diferencia, amigos, entre lo financiero
entre lo contable y entre lo fiscal. Tenemos casos en que muchos CEOs creen que el contador es financiero, contable y fiscalista al mismo tiempo. Y No. empresas grandototas, ¿no? No, no, no. Hay que tener la claridad de que el financiero va a hacer su trabajo, el contador va a hacer su chamba, y no todo lo contable es deducible para efectos fiscales. No todo lo... Y luego dice, oye, pero si tú me estás determinando que tengo tantos ingresos, ¿por qué tengo más ingresos fiscales? Ah, pues factor de ajuste de inflación, ¿no? Tuve muchos préstamos, tuve muchos reembolsos. Entonces, son tres momentos diferentes del esquema. Aquí para la maestra de la Vega, habría que hacer el reembolso porque si no, usted va a acumular ese ingreso, ¿no? Y la persona le estamos causando un problema de carácter financiero más que fiscal. Fiscalmente vamos a soportar con el CFDI, ¿no? Adelante, Raúl. Adelante, por favor, Dulce. Más adelante. Bueno, vamos a empezar a hablar rápido de las deducciones. Esta lámina ya la hemos visto ya en otras ocasiones y vamos a recordar qué es. Una deducción es el beneficio económico que tiene un contribuyente y que tiene como derecho para efectuar compras, gastos o cualquier tipo de erogación para disminuirlas de sus ingresos y así determinar la utilidad o pérdida fiscal. Hay que recordar que los impuestos se pagan referente a la utilidad de la persona. ¿De acuerdo? Adelante. Entonces, ya teniendo esto, vamos a empezar ahora sí a hablar de la persona física, los tipos de ingresos que tienen. Y bueno, estos son los capítulos por los que una persona física puede percibir ingresos. Vamos a tocar la mayoría de estos porque si nos quedamos en cada uno de los puntos no vamos a tocar deducciones personales que muchos vienen por esta situación. Y también pues para que tengan chance de hacer algunas preguntas dentro del chat o por medio de comunidad. Bueno, el régimen por el que más se perciben ingresos o la mayoría están es por sueldos y salarios. Ahora, ¿por qué digo la mayoría? Porque incluso muchas de las personas que son socios de empresas reciben ingresos por medio de asimilados a salarios. Por eso es importante tocar este tema. ¿Por qué eligen muchos sueldos y salarios asimilados a salarios? Uno, porque quien hace la retención del impuesto es la misma empresa pagadora. Segundo, porque este ingreso no conlleva IVA. Por lo tanto, muchas personas optan por sueldos y salarios. Sin embargo, hay muchas particularidades para poderlo recibir y eso es de lo que luego tocamos en el tema que tenemos de alternativas de liquidez para sus accionistas. Sin embargo, hay que recordar que por estos ingresos, lo más seguro es que al final tengas diferencias y recibes más de dos tipos de ingresos referentes a sueldos y salarios. Segundo, de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Bueno, las personas que trabajan a nombre propio o que a lo mejor tienen una cafetería o que tienen una tienda de abarrotes o que a lo mejor se dedican a la comercialización de algún bien y producto. Capítulo 3 de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Arrendamientos que pueden ser de casa habitación como pueden ser de oficina y cada uno tendrá sus particularidades. De los ingresos por enajenación de bienes, por los ingresos por adquisición de bienes, de los ingresos por intereses, aquellos que tengan su dinero en banco, y aquí vamos a tocar un poquito el tema de NU, que en este caso ese es un ingreso diferente y es importante que lo toquemos. De los ingresos por la obtención de premios, aquellas personas que incluso apuestan dentro de las aplicaciones de apuestas deportivas, que por eso también tienen que presentar la declaración y no lo sabían, y de los ingresos por dividendos y en general por las ganancias distribuidas por personas morales, y también tocaremos ese tema, y de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Adelante, por favor. Bueno, ingresos por sueldos y salarios. Adelante. Bueno, la ley del impuesto sobre renta obliga a que los patrones calculen el impuesto anual de cada persona que le haya prestado servicios personales subordinados durante el año, pero hay casos en los que no. ¿Y cuáles son esos trabajadores en las que una empresa no está obligado, en este caso, a hacer este cálculo? Bueno, cuando hayan trabajado menos de un año calendario con ellos, cuando excedan su ingreso de 400,000 pesos anuales, que quiere decir si alguno de tus colaboradores de tu empresa gana más, pues él está fuera de este cálculo cuando hubiera prestado servicios a dos o más empleadores de manera simultánea. Ahora, muchas veces los patrones no se enteran de que sus trabajadores tienen estos dos patrones, por eso es importante tener en este cuestionario cuando tienes alguna persona contratada, saberlo y si no verificarlo, y dónde lo puedes verificar, incluso desde el IMSS lo puedes verificar esta parte.
cuando el trabajador dé aviso a su empresa que él presentará su declaración anual y bajo qué supuesto un trabajador avisaría a una persona que va a hacer su declaración anual porque seguramente tiene deducciones personales o tiene ingresos de otra fuente de ingresos como le hemos señalado que es cualquiera de los demás capítulos sin que sea el primero. Y cuando se tengan ingresos correspondientes a otros capítulos, bueno, lo que acabo de mencionar. Adelante, por favor. Ahora, caso, trabajador deja de laborar antes del 31 de diciembre de 2024, ¿debe presentar declaración anual? Sí debe de presentarla si tuvo algún patrón extranjero, porque sí hemos tenido el caso de que trabajan aquí y aparte trabajan para una empresa en Estados Unidos. Dos, a, dos o más patrones de manera simultánea, lo que estuvimos platicando con el licenciado, porque saltan dentro de la tabla, porque cada uno calculó con lo correspondiente que le pagó, pero sumado no le correspondía ese lugar en la tabla. Los que están obligados a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos, donativos y premios. Es lo que te digo, ahí es donde se le obliga al trabajador. Ahora, no están obligados cuando la totalidad de sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país de un servicio personal subordinado. ¿Qué quiere decir? Que solo tiene un patrón y que no tiene un ingreso del extranjero. Que no excedan la cantidad de 400,000 pesos y que tuviste dos o más patrones en el ejercicio, pero no de manera simultánea. ¿Qué quiere decir? Que estuviste trabajando del 1 de enero y renunciaste en junio, pero volviste a colaborar en noviembre. Ahí no estás obligado a presentar la declaración anual. ¿Por qué? Porque no fue simultáneo y por lo tanto la tabla no saltó. Sin embargo, mucho ojo ahí porque seguramente a lo mejor hasta por ahí podrías tener un saldo a favor, porque también los saldos pueden jugar en contra en ese sentido y tener un saldo a favor de que te hayan retenido de más de acuerdo a las tablas del anual. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, Raúl, fíjate que ahí es muy interesante esto, porque, y volviendo a la pregunta que nos hace nuestro amigo Barba, eh, sí, efectivamente, Juan, el hecho es de que yo presento mi declaración, pero el hecho es de que no, la norma no me dice que no la presente. La norma me dice que estoy relevado, que si quiero yo presentarla. Fíjate que tenemos muchos casos y te voy a platicar un caso. Recientemente tuvimos un caso de un reciclo y también de una persona sobre los salarios que ella tenía una percepción muy baja de aproximadamente 330,000 pesos con relación a la deducción que quería hacer de las deducciones personales, ¿no? O tuvo enfermedad de familiar y falleció la persona, ¿no? Pues él decía, no estoy hablando, nosotros te recomendamos que si lo hagas, puedes recuperar una parte de esos gastos porque además pidió los FD, ¿no? Y la norma te dice, relevar no significa que no lo hagas. El hecho es de que lo que puedes hacerlo, Juan de Dios, es como lo explicaba Pau ya en dos intervenciones, eh, técnicamente todos deberíamos de presentar declaración, porque el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución dice, todos estamos obligados a contribuir al gasto público y por lo tanto a presentar las obligaciones. Que la autoridad nos dé facilidades para no hacerlo es otra película, ¿eh? Pero el hecho es de que técnicamente deberíamos, hay otros países, sobre todo en Europa, cuando hemos ido a tomar cursos por allá, el hecho es de que hay países en los cuales así se hace agricultor, asalariado, presentan todos la declaración, ¿eh? Entonces, es otro esquema. Acá en México, pues tenemos esa facilidad, pero muchas veces no la presentamos porque no tenemos algún saldo a favor o un beneficio que nos apoye. Y uno de los esquemas que más se ha cuestionado, y se los comento porque he tenido muchas reuniones con gente del Congreso, en el sentido de que la norma señala que toda la persona que reciba un beneficio de carácter social, ¿sí? Tendría derecho, la obligación de presentar esa declaración. ¿Por qué? Porque les dan las becas del bienestar, porque pues es un ingreso adicional que modifica su patrimonio. Pero también la ley en el 108, 109 y 110 del Código Fiscal señala que es un delito usar esos recursos con un interés diferente al de su naturaleza. Sin embargo, la norma misma te dice, bajo estos criterios no están obligados a presentar. Entonces, una cosa es, una situación es
la norma general y otra la norma de beneficio. Yo desde mi punto de vista, Juan de Dios, si tú tienes ese saldo a favor, yo estaría contigo, preséntala y es súper importante para ti, ¿no? Porque si hay un saldo a favor. Adelante, Pau. Adelante, Laura. Bueno, Aquí nada más, nuevamente le quería comentar igual a Juan de Dios, el mismo tema. Si bien se tiene un saldo a favor, la regla, la miscelánea, nos está dando la facilidad de relevarnos, de presentar la declaración. Suena feo, pero realmente el SAT jugó muy bien en ese aspecto, porque los saldos a favor sí se podrían haber solicitado, pero por ejemplo, cuando tienen por mes alguna devolución en saldo a favor, y las devoluciones podrían haber sido mensuales. Sin embargo, como estamos relevados de presentar declaración anual, ahí ya no puede solicitar el saldo a favor. Al estar relevado, eso quiere decir que está exonerado de presentarlo. Entonces, aunque aparezca en el aplicativo, es como una forma de nada más darle curiosidad al contribuyente, es la realidad, pero eso no quita que siga relevado. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, muchos contribuyentes se metieron, revisaron que tenían saldo a favor, pero aún así quedan relevados. Entonces, no deben presentar la declaración anual aún teniendo ese saldo a favor, ¿correcto? Gracias, licenciado. Sí, sí, y una concepción de la autoridad, pero en estricto sentido de derecho, pues es un derecho que tengo, ¿no? Me relevó la autoridad por una figura que él manifestó, pero técnicamente si la deseo presentar, no hay ninguna discusión que me lo prohíba, ¿no? Entonces, aquí como dirían los franceses, ¿no? Prohibido prohibir, ¿no? Entonces, entonces el hecho es, si tú tienes algo, preséntala. Claro, que tengamos todos los elementos, que tengamos las constancias, que tengamos los FDIs, que tengamos los elementos, ¿no? Para llevar a cabo ese saldo, ¿no? Adelante, por favor, Raúl. adelante, por favor, Dulce. Bueno, aquí les dejo otra tablita, nada más para que sea gráfico cuándo se debe y cuándo no. Si tuviste ingresos anuales, por 3,999.99 pesos, pues no se va a generar ese ISR a cargo de diferencia. Por lo tanto, puedes optar por no presentarla. Y es optar, no significa que no puedas, no, sí puedes, simplemente es una opción. Ahora, recibiste más de 400,000 hacia arriba, bueno, aquí les genera ese ISR a cargo y es cuando te obligan a presentar la declaración. Ahora, tuviste ingresos anuales por 250,000 pesos y crees que vas a tener un ISR a favor que puede ser generado por que tuviste deducciones personales, pues puedes optar por presentarla o no. A la autoridad le interesa que no la presentes, pues, para no tener ese saldo a favor. Que ahora que tienes ingresos superiores a los 400,000 pesos y aparte tienes deducciones personales, pues sí, Sí. sí, Ok, adelante, por y favor. es un peso, Raúl, es un peso, un centavo a veces la diferencia, ¿no? Sí, bueno, adelante, vamos con las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Bueno, ¿quiénes son estas personas? Son aquellas que realizan actividades comerciales, industriales, de autotransportes, agrícolas, ganaderas, bueno. Y las profesionales son aquellas que desempeñan actividades que requieren título o cédula profesional para poder prestar servicios de manera independiente a empresas, dependencias de gobierno o otras personas físicas. Ahora, ¿qué particularidades tienen estas personas? Que tienen deducciones. Ahora, algo que no toqué en sueldos y salarios, que es esa particularidad, que sueldos y salarios no tenía deducciones. ¿Por qué? Porque si bien es una deducción para la empresa, que es la empleadora, ellos para qué tendrían deducciones para ese tipo de ingresos. Ahora, en el caso de que estés trabajando a tu propio nombre, ahora sí, este régimen tiene deducciones y tú los vas haciendo valer dentro de los pagos provisionales. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuáles son los ingresos de las personas físicas con actividad empresarial y profesional? Los que acabamos de definir, pero aquí se los dejo de una manera más gráfica porque cada persona lo entiende de manera diferente. Adelante. Y bueno, ¿qué otros conceptos se asemejan aquí? ¿Por qué? Porque no necesariamente algunos de los ingresos que se puedan entender, porque lo que hemos visto con varios contribuyentes
es que dicen, oye, es que me pagaron ¿este en qué régimen va? Bueno, hay que ver qué otros regímenes entran a estos ingresos acumulables. Condonaciones, quitas o remisiones de deudas, enajenación de cuentas y documentos por cobrar y de títulos de crédito, las cantidades que se recuperen por seguros de fianzas o responsabilidades a cargo de terceros. Pero mucho ojo aquí, ¿cuáles son? Porque hay que recordar que dentro de las deducciones que luego se observaban en estas cuestiones, decían, oye, pero no se supone que ese no acumulaba, no acumulan si efectivamente no volviste a invertir, a lo mejor en el seguro, la fianza, en esa parte en la que estaba destinado ese seguro. Y si tú no lo destinaste para volver a recuperar el bien, por ejemplo, que perdiste, entonces se acumula porque subió un ingreso favorable para ti. Gastos por cuenta de terceros. ¿A qué voy con esto? Que si tú, en este caso, no cumpliste con la regla de que puedas corroborar que ese gasto fue a cuenta de terceros, ¿qué quiere decir? Que no te devolvieron el dinero o que simplemente no se emitió el CFDI correctamente, pues la autoridad lo va a poder acumular en esta parte. ¿Y cómo lo va a hacer? Por cuentas bancarias, porque tienen comunicación con el sistema financiero. Enajenación de obras de artes hechas por el contribuyente, agentes de instituciones de crédito de seguros, fianzas o de valores, explotación de una patente anual, explotación de obras escritas, fotográficas, dibujos o libros o periódicos, y mucho ojo aquí, porque más adelante vamos a tocar otros ingresos. Aquí estamos hablando de explotación de obras escritas. ¿A qué estamos hablando? Si tú recibes ingresos, no sé, fuiste un cantante y recibes todavía regalías por ese sentido, entra aquí dentro de esta actividad. Hay que recordar que tiene una facilidad. De acuerdo que incluso hay una parte exenta referente a esto. Sin embargo, si tú no eres el autor y solo recibiste por herencia el derecho a estas regalías, va a ir a otros ingresos. Por eso es muy importante ver quién fue el titular de esas regalías. ¿Por qué? Porque en la confusión lo siguen metiendo en dentro de actividad profesional y empresarial cuando no es así y graban de manera diferente. Aquí se va a grabar de acuerdo al 96 mensualmente y va a llegar al anual al 152 en cuestión de que no seas el titular de las regalías, pero sí el beneficiario, va en otros ingresos. Si graba el 20% directamente y todavía el anual te va a pagar, te va a tocar pagar una parte correspondiente. Entonces, mucho ojo aquí. De los intereses cobrados sin ajuste alguno, las devoluciones que se efectúen, los descuentos o bonificaciones que se reciban y la ganancia derivada de la enajenación de activos efectos a la actividad. Entonces, aunque no necesariamente están ligados a la actividad que estás realizando, estos también se acumulan en dado caso. ¿Por qué? Porque forman parte de la actividad indirectamente. Adelante, por favor. No, Raúl, y fíjate que qué interesante. Tantito, regresamos tanto, Raúl. Fíjense que este cuadro, amigos que nos acompañan, es el cuadro más importante de todo lo que hemos estado explicando, porque los ingresos no necesariamente son los que nos depositan en las cuentas bancarias, ¿sí? Porque es un depósito, ¿eh? Depósito que puede ser ingreso. Sí, ya comentábamos los conceptos. Pero cuando presentamos la anual, Raúl, nos brincan todos estos elementos, ¿no? Fíjense que ahorita les comento. Se han acercado a nosotros dos figuras. Uno, autor, compositor, ¿sí? E intérprete. No sé si haya por aquí algún artista por aquí de los que luego nos acompañan. Autor, compositor e intérprete son diferentes, ¿eh? Y juegan diferente en la materia fiscal, ¿eh? Porque el intérprete va a usar la obra de otra persona que fue el compositor. Y compositor no nada más es letra, es música. Y luego tenemos el intérprete, música y el que la canta, ¿no? Obra de teatro y el que la interpreta. Ahí es todo un arte muy padre esa parte. Y la otra que se han acercado, ¿no, Raúl? Algunas de estas personas que están compitiendo, fíjense, son abogados, para el Poder Judicial, y resulta que les determinaron un monto para gastar en su campaña, y resulta que ya llevan gastado más de 10 veces lo que supuestamente ganaron en un año. Pero aparte, el límite que les dieron para algunos puestos son 240,000 pesos. Esos 240,000 pesos ya se los gastaron en el primer mes, nada más de puros pasajes y a boletos de avión, ¿eh? Y aparte, pues aquí, ahorita que presente su anual, porque aparte, como el INE les está obligando a que tengan las constancias fiscales del gasto, van a ver en qué problemas se van a meter ahorita con sus ingresos acumulados. Entonces, pues ahí mis compañeros que son contadores, abogados, ahí hay un nicho de mercado enorme que estamos trabajando, pero les comento, porque no nada más aportó el candidato,
los terceros que están atrás de ellos comprando a nombre de ellos, ¿no? Pero bueno, entonces, resumen, Raúl, en la anual metemos los ingresos más todas estas figuritas que cambian nuestra declaración, ¿no, Raúl? Yo he visto a Raúl ahorita haciendo magias ahí, acomodando todos estos detalles con Paulina, con su equipo, acomodando esto, el equipo de Karen por acá, trabajando con Villanilla, con Sayuri, con Carla, todos estos elementos que a la hora que le prestamos la anual, ¿no, Raúl? Se movió toda, ¿no? Por estos elementos. Efectivamente, porque consideraba que no era un ingreso. Y es que ese es uno de los problemas que hemos visto con muchos de nuestros clientes que en esa parte. Es que yo considero que esto no es un ingreso, no es que no se considere, pues es que hay un CFDI que te emitieron o se emitió referente a esto. O es que yo considero que me debieron de haber de tener más y por lo tanto le voy a mover a mi declaración y le voy a... No, pues a ver, espérense. Muchos de los CFDI son esos comprobantes. Ahora, efectivamente pueden ser muchas cosas reales, pero también hay que remitirnos a qué pruebas tenemos, a qué documentos comprobatorios tenemos. No es de lo que creamos, es lo que pudimos sustentar en el ejercicio. Entonces hay que ver qué está correctamente sustentado. ¿De acuerdo? Porque ya tuvimos ya las pláticas, por ejemplo, en el cierre del ejercicio, siempre que las damos en noviembre, en diciembre, es, oye, corrige lo que tienes en este año de ingresos y la queremos corregir ya días de presentar la declaración anual. Entonces, a ver, espérense tantito. Hay que primero corregir y revisar con planeación. Ahorita lo que ya está, pues ni modo, ya está. Lamentablemente, una cosa es hacer magia, pero también hay un cierto punto en las limitantes, ¿no? Adelante, por favor. Sí, Raúl, fíjate que esta semana he estado trabajando con el equipo, con otro de los equipos de 100%, con el equipo de Karen, Sayuri, Villa, Carla, de personas físicas que estamos presentando las anuales, empresarios grandotes, y resulta que quieren que presentemos las anuales nada más con lo precargado, pero no nos quieren prestar los estados de cuenta bancarios, no nos quieren saber cuánto tienen de intereses, no quieren, pues lógico, va a llegar una observación, va a llegar una observación porque no tenemos los elementos para darle validez porque lo precargado es lo que mandaste CFDI, pero no nos quieren comprender que todos los elementos que señalamos anteriormente forman parte de la declaración. Y qué bueno, Raúl, que tomas. Y ahorita, Raúl, ahorita vamos a tratar un tema súper importante, ¿no? ¿Quiénes, cuándo vamos a declarar esos intereses? Porque tenemos dos tipos de intereses, ¿no, Raúl? El que nos va a generar el banco a través de la constancia de situación, la constancia bancaria, y cuando le prestaron a otras personas de sus cuentas bancarias y generaron un interés, ¿no, Raúl? Y dan dos tratamientos diferentes, ¿no, Raúl? Efectivamente. Y el problema es que muchas veces el contribuyente no sé por qué no nos quiere soltar toda la información en ese sentido, de todos los tipos de información que posee. Mira, una parte importante de revisar la información anualmente es que luego hasta se enteran que tienen otros patrones que ni sabían que estaban percibiendo ese ingreso, que resulta que alguien lo estaba ocupando como una deducción extra a ellos, por ejemplo. Y robo de identidad, ¿no? Robo de identidad y peor, a ellos les mueven la declaración anual y resulta que ellos tienen que pagar por un ingreso que ni siquiera tocaron. Sí. Entonces, por eso es importante revisar estos papeles. Bueno, vamos a hablar del régimen de intereses porque muchos tienen ingresos por intereses, que quiere decir que metes dinero en el banco o en alguna institución financiera y perciben un ingreso por esto. Ahora, ¿por qué se pueden percibir ingresos? Intereses por factoraje financiero, contratos de arrendamiento financiero, cesión de derechos, ajustes como intereses, ganancias o pérdidas cambiarias, rendimientos de las aportaciones y aportaciones complementarias. Adelante, por favor. Y miren, aquí se dividen en dos, los que forman parte del sistema financiero, que con esto nos vamos a amarrar a la ley de ingresos de la federación, y que las instituciones deberán retener el 0.50% sobre el monto total del capital que dé lugar al pago de los intereses como pago provisional. Tú vas a decir, ay, canijo, pero es que yo no presento declaraciones de pago provisional. No te preocupes, las instituciones financieras lo declaran y ya viene incluso precargado esa parte. Por eso siempre que tú llegas a la declaración anual, hay muchos FDIs que no ves precargados porque dices, a mí cuando me emitió un CFDI, la hipotecaria, no, es que no te lo emitió a ti, lo entregó por medio de otro sistema, pero ya viene precargado. Ahora, las que no forman parte del sistema financiero, que ahorita son las que están de moda, ¿y por qué digo que están de moda? Porque están dando tasas atractivas de interés, y aquí es donde viene la pregunta.
y lo ha dicho el licenciado Raúl Dávila un montón de veces. Una cosa es el mundo fiscal y otra cosa es el mundo financiero. Si nos vamos a quedar nada más en el mundo financiero y nos vamos a quedar con los ingresos de NU o de Mercado Pago, aquellas que te están dando intereses arriba del 14%, pues suena súper atractivo recibir ingresos de esa manera. Sin embargo, ¿y cómo pagan impuestos estas? Los intereses se acumularán en el ejercicio que se devenguen a tasa del 20% sobre los intereses nominales, van directos. ¿Y quiénes son estas? Son aquellas que son la SOFOM, la SOFIPO, las uniones de crédito, plataformas de fondeo colectivo y sociedades cooperativas de ahorro y de préstamo. Las personas que únicamente obtengan ingresos acumulables de los señalados en este capítulo podrán optar por considerar la retención que se efectúa en los términos de este artículo y como pago definitivo siempre y cuando sus ingresos no excedan de 100,000 pesos en su totalidad. Pero bueno, ¿por qué voy con esto? Porque muchas veces en la confianza de que financieramente el 15% es más atractivo, a lo mejor que el 11% que nos esté ofreciendo alguna institución que forma parte del sistema financiero, puede ser no la opción que más ingreso nos esté generando realmente. ¿Por qué? Porque puede que terminemos pagando más ingresos por aquellas que no formen parte del sistema financiero. Porque yo he visto a muchos contribuyentes, ¿sabes qué? Estoy metiendo en uno, estoy metiendo en finsos en esta parte, y sí, cierto, estoy generando más ingreso, pues aguas, porque sí estás generando más, pero a lo mejor estás pagando, vas a pagar más de impuesto sobre la renta. Ahora, tú me vas a decir, ¿y cómo pagan los intereses reales? Adelante, por favor, porque aquí traemos un ejemplo de cómo se va determinando para efecto de un ejemplo de 1,000,000 de pesos. Datos del problema. Tenemos capital invertido por 1,000,000 de pesos dentro del sistema financiero a una tasa del 11%. Yo sé que de interés nominal me va a ganar 110,000 pesos. Eso es lo que me va a generar, ¿sale? Ahora, para efectos de la declaración anual, tenemos que tener los INPs a las manos de enero y diciembre en este caso, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos los datos. Ahora, capital invertido, pues tenemos el 1,000,000 de pesos, un porcentaje de retención del 50%, de acuerdo al IF, y en el pago provisional, de acuerdo a esto, pues fueron 5,000 pesos. Eso ya va a venir precargado, tranquilo ahí. Ahora, vamos a ver cómo se saca el interés real. Capital invertido, 1,000,000 de pesos. Vamos a suponer que no se metió más dinero en el ejercicio para no complicarnos en este problema. Entonces vamos a tener que el saldo promedio diario de esta inversión fue de 1,000,000 de pesos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a actualizar ese 1,000,000 de pesos para verificar que ese 1,000,000 de pesos, cuánto subió su valor de acuerdo a la inflación. En este caso, sacamos un factor del 0,0118. ¿Qué quiere decir? Este 1,000,000 de pesos vale 1,18% más, que equivale a 11,813,25 pesos. Ahora, ¿cómo determinas cuál es el interés real? El interés real es el interés nominal, que es el que señalamos acá, que fueron los 110,000 pesos, que fue el dinero que te generó, menos el ajuste anual por inflación que se generó por ese 1,000,000 de pesos, que fueron los 11,813,25. Se va a pagar impuestos sobre el interés real, que en este caso fue de 98,186,75. Entonces, aquí dices, bueno, qué padre, sí me tuve interés real y voy a pagar impuestos sobre esta parte. Bueno, pero ¿qué pasaría en el caso de algún tipo de recesión o el caso en el que la inflación le gane a la tasa de interés nominal generada, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? Pues bueno, vamos a tener una pérdida. Y si hay casos donde la pérdida ha ganado, porque a lo mejor tienes una inversión que es muy segura, pero nada más te genera en este caso el 1%, pues ese 0,18 de diferencia respecto al ajuste anual por inflación es lo que te generaría esta pérdida en cuestión de intereses. Ahora tú me puedes decir, oye Raúl, pero ¿y si yo nunca he metido en intereses, cómo es que tengo intereses en la declaración anual? Nos acaba de pasar con un contribuyente. Resulta que tenía el dinero en una cuenta de banco, y voy a decir el banco tal cual, pues fue en bursa, y no sabía que la tenía en una cuenta de la básica de CETES. Resulta que por tal cantidad de dinero ellos automáticamente te están generando intereses. Él ni sabía que estaba generando un ingreso por esa cuenta. Y ya cuando llega la declaración anual y que ve que le salía a pagar por esa situación, dice, oye, pero ¿por qué salía a pagar? Yo nunca he recibido intereses. Ya cuando hacemos el papel de trabajo y revisamos la declaración y revisamos los estados de cuenta, ¿no? ¿Qué crees? Si has tenido un ingreso. Y es donde ahí te das cuenta, porque luego ni siquiera sabemos dónde estamos metiendo el dinero. Por eso les digo que cada persona es un mundo diferente. Adelante, por favor. Y les decía yo de broma, y el problema es que este contribuyente, su esposa no había visto ese estado de cuenta.
Si no, ya hasta le hubiera dicho No, y cuánto. si era, si era un capital importante, Sí, o sea, al final dice, uy, ¿por qué voy a pagar más? Pero yo cuando ve que sí tiene un ingreso extra, decía, bueno, está bien, pero como dices, él ni siquiera sabía, pero la tenía en una cuenta que le generaba interés. Adelante, por favor. Datos y informativos decíamos de obligatorios. broma, ¿no, Raúl? Y ella, y sin ser contador, ella te hubiera dicho el interés ganado, ¿eh? Interés ganado, efectivamente, sin Ajá. mover. Bueno, vámonos a los datos informativos obligatorios. Ahora, ¿cuáles son estos? Son aquellos que recibimos y que no van a grabar, pero sí se deben de informar. Hay una gran diferencia entre desconocerlos que sean exentos. ¿Por qué? Porque si no graban impuestos sobre la renta, eso no significa que debamos informarlos. ¿Y por qué los informamos? Porque la autoridad tiene convenios de colaboración con las instituciones financieras. Entonces le va a decir o le va a señalar, oye, ¿qué crees? Esta persona tuvo un ingreso por 300,000 pesos. Y entonces la autoridad va a decir por medio de decir, ¿sabes qué? Yo te detecté un ingreso de 600,000 y esto no viene en CFDI y no me pagaste impuesto. A ver, enséñamelo. A ver, espérate tantita autoridad. Yo te lo señalé en los datos informativos obligatorios de que yo tuve un préstamo y aquí te lo muestro en mis papeles de trabajo y aquí te señalo que esto no es un ingreso. Esa es la importancia de los datos informativos obligatorios. Adelante, por favor, porque vamos a ver las tablitas y cuándo es. ¿Cuáles son estos que son exentos y hasta qué parte son grabadas? Los viáticos, cuando sean efectivamente erogados en servicios del patrón. La casa habitación del contribuyente. Vendiste la casa habitación y este es un problema bien común porque luego no sabemos qué hacer. Y ahorita les voy a platicar el por qué. Están exentas hasta la cantidad de 700,000 unidades de inversión, que aproximadamente a día de hoy son como unos 6 millones de pesos. Si vendiste una casa en 8 millones de pesos, lo que grabó fue la diferencia de estas UDIs y también con el monto original de inversión. O sea, por el excedente se determinará la ganancia y se calculará el impuesto anual y el pago provisional. Aguas aquí, porque este es un error muy común. ¿Quién presenta el pago provisional por la venta de casa habitación? ¿Quién les apoya? El notario. ¿Quién emite, si tú, persona física, vendiste la casa habitación, el CFDI? El notario. Y el notario es el que da el informe de cuánto de la retención de las UDIs, de cuánto se pagó en el caso de los pagos provisionales. Y repito otra vez, en el caso de que una persona física venda su casa habitación, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué señalo esto? Porque cuando llegamos a los datos informativos, llegamos a la declaración anual y me dicen, oye, Raúl, es que vendimos una casa. Ok, perfecto. Oye, y el notario te entregó la constancia de retención. Oye, el notario te entregó el CFDI. Oye, el notario te entregó que presentó la declaración. ¿Por qué? Porque son datos que nos solicitan dentro de los datos informativos obligatorios y es donde exentamos realmente esta parte. ¿Por qué? Porque se hizo un pago provisional a nuestro nombre y es donde aquí nosotros reducimos ese pago. Pero resulta que no se le pregunta al notario o al notario se le pasó, pero esto no cae solamente en la obligación del notario, cae nosotros en la obligación de solicitar la información previa a la declaración anual. Así que si vendiste tu casa de habitación, el notario realizó esta parte y simplemente es tener la información a la mano. Si no, vas a terminar pagando impuestos sobre la renta que no te correspondía. En el caso de bienes muebles, está exento hasta 3 veces el salario mínimo general elevado al año. Por la utilidad, pues se paga el impuesto sobre la renta. En el caso de los intereses, están exentos hasta 5 salarios mínimos generales elevados al año. En el caso de herencias y legados, los que se reciban sin importar la consanguinidad son exentos y se informa, oye, es que recibí una casa habitación, hay que ver qué monto viene en la escritura o qué monto viene evaluado, ¿para qué? Para señalarlo. ¿Por qué? Porque a pesar de que no se reciban en dinero, sí hay un aumento en tu patrimonio y es importante señalarlo. Y vuelvo a repetir, hay una gran diferencia entre informarlo y no informarlo. Y lo mejor es informarlo para señalar, sabes que esto fue exento y lo informé en tiempo y forma. Oye, Raúl, Donativos. fíjate, perdón, Raúl, ahí fíjate que yo creo que hay que hacerles también una aclaración a muchos. Ya ven que luego les damos en la época de las herencias, en los programas de herencia, que les damos la plática de herencias y sucesiones. Fíjense que aquí es muy importante porque esto que les dice Raúl es para efectos de la ley de impuestos sobre la renta, ¿eh? Porque cuando hagamos el traslado de dominio, vamos a pagar los impuestos, los derechos por el traslado de dominio, ¿eh? Entonces, corren suerte aparte, ¿eh?
Esto es para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Y ya ven que está parada en el Congreso ahorita una iniciativa para grabar las herencias, ¿no, Raúl? Entonces, como en España, ¿no? Y como en ese modelo español, se está haciendo aquí en México. Ya ha sido detenido 2 veces en el Congreso, pero no tardan en darle luz verde, para que tengan mucho cuidado hasta este momento exento, ¿no, Raúl? Efectivamente. Hablando también, y sí, como dices, es algo que está persiguiendo la autoridad, pues también para grabar, ¿no? Pero al mismo tiempo, muchos de los que están allí dicen, no, a ver, espérame, y ahora yo cómo se lo paso a mis hijos, ¿no? Y lo van a prorrogar, ¿no? A lo mejor hasta que se cumplan ciertos efectos. Ahora sí que aquí se suman no solamente los intereses de recaudar, sino también los intereses, pues, de las cámaras, ¿no? Exacto. Luego Sí, aquí Ambrosia, tenemos, a ver, sí, le contestamos a Ambrosia y a Gilberto, eh, ahorita les ahorita le contamos. contestamos, ¿no? Ahorita les contestamos, Elena, y también Ambrosia. Pero para seguirle un poquito adelante, Raúl, y con mucho Sí, gusto ahorita regresamos con ellos. sí. En cuestión de los donativos, en línea recta o entre cónyuges, todo está exento. Sin embargo, hay que hacer contratos y sí elevarlo a escritura pública. ¿Por qué? Porque la autoridad va a señalar, oye, ¿y por qué recibiste 600,000 pesos? Mi papá me los dio, ¿no? Vas a decir. Pero sin embargo, lo puedes corroborar con estados de cuenta, pero no está de más mejor tenerlo sustentado con contrato. ¿De acuerdo? Así sean en mucha confianza, pero es que la autoridad, aquí lo va a ver por el monto al principio, entonces es importante tenerlo sustentado y declararlo dentro de los datos informativos. También la cuestión de los premios, ¿por qué? Porque muchos ya pagaron impuestos sobre la renta, porque estaban obligados a retenerlo, y aquí nada más lo informas. Adelante, por favor. Y bueno, en cuestión de que sean, que estés recibiendo dinero, y dije recibiendo, no estoy diciendo que sea un ingreso, que sean por préstamos, por un donativo o porque lo recibiste por premios en general, si en el ejercicio en su conjunto recibiste 600,000 pesos, se declara, estás obligado a declarar, oye, es que yo, no, yo recibí menos de 400,000 pesos por sueldos y salarios, pero recibí más de 600,000 pesos por un préstamo que me realizaron. Estás obligado a informarlo porque la autoridad va a decir, oye, no presentó declaración anual, pero tiene 1 millón en la cuenta que recibió en ese ejercicio. Es por eso que se hace la declaración informativa. Ahora, en el caso de viáticos, enajenación de casa, habitación, herencia y legados, cuando sean superiores a 500,000 en su conjunto, no por cada uno en una sola operación, habla de en su conjunto. Tú sabes cuánto recibiste y esto es un recordatorio para saber si estás obligado o no. Adelante. Y la suerte que tenemos en nuestro país con nuestros políticos, ¿no? Híjoles, ganan una percepción bien chiquita y cómo reciben de herencias y cómo reciben de préstamos en los estados de cuenta, deben de ver esas situaciones. Es como, tienen mucha suerte, ¿no? Tienen mucha suerte de recibir herencias y herencias, ¿no? Y de sus papás, ¿no? Sí, Adelante, siguen adelante, Raúl. recibiendo también domingo, que es lo que hemos observado. Tuvimos un caso, les platicamos, ¿verdad, Raúl? Un caso de un afamado productor de televisión que recibía su domingo, de 50 años, recibía domingo de su mamá. Y un domingote, ¿verdad? Cada semana. Adelante, Raúl. Sí, mira, hablemos en el caso de el aguinaldo. Para el ejercicio 2024 el aguinaldo está exento hasta por la cantidad de 3,257.10 pesos. Ahora, ¿por qué es importante señalar esto? Para en el caso de que tengas dos patrones, a pesar de que en los dos FDIs venga señalado la parte exenta del aguinaldo, nada más vas a poder tener exento los 3,257.10 pesos. Y eso lo acabamos de ver hace poquito en varios ejemplos, Paulina y yo, dentro de la presentación de declaraciones anuales, que decíamos, oye, si me suma de CFDIs, ¿por qué tengo exentos? Y tengo más cantidad de exentos de los que me señala la autoridad. Y revisando, es cuando detectamos y decimos, porque parte del exento, muchos venían de qué, de la parte del aguinaldo. Y también en el PTU pasa lo mismo. Adelante, por favor, Dulce. En el caso de la PTU está exenta hasta 1,628.55. Entonces, si recibes dos salarios, no es una parte exenta por cada uno de tus trabajos, es exento en su conjunto. Por eso muchas veces no cuadran los papeles de trabajo, porque a veces nada más nos vamos a las sumas del papel. No, hay que ver la particularidad de cada uno también de estos exentos. ¿Y por qué estamos diciendo esto? Para ir calentando motores para efectos de las deducciones personales. Adelante, por favor. De los ingresos por dividendos y en general de las ganancias distribuidas por personas morales. Bueno,
caso importante y que aquí es, si tú recibiste 100,000 pesos por dividendos, o sea, la cantidad de 100,000 pesos directamente, hay que ver primero su procedencia. ¿A qué me refiero? Un dividendo se puede recibir por tres maneras generadas. La primera es por dividendos provenientes de CUFIN y aquí se puede dividir en dos. Si fue antes de 2014, no hay una retención del 10% sobre el importe recibido del 10%. Otra vez repito. Ahora, si viene de CUFIN, no hay después de 2014 ya existe esa retención. Por eso, si vas a recibir 100,000 pesos que viene de CUFIN después de 2014, por eso te llega 90,000 por esa retención del 10% extra. Ahora, ¿qué hace la empresa? Y ya lo hemos dicho en otras pláticas, te emite un comprobante de retención, ¿de acuerdo? Y en ese comprobante de retención sí vienen esos 100,000 pesos que te van a pagar, pero dentro del complemento de pago viene que por eso de CUFIN, ¿cuánto se pagó de impuestos sobre la renta? El 1.4286 es una representación de a la inversa del 30%, o sea, si multiplican los 142,860 por el 30%, ahí te da el ISR que pagó. Si se dan cuenta, es la diferencia de los 100,000 que vas a recibir. Por eso es importante que tengamos esa constancia de retención, porque ahí ya se señala cuánto se pagó de impuestos sobre la renta. Oye, Raúl, es que no me van a pagar de COFIN, me van a pagar de dividendos distribuidos, o sea que no viene de ganancias, o sea que van a sacar dinero antes de que la empresa genere ganancias. ¿Qué pasa aquí? Aquí pasan dos situaciones. La empresa va a tener que calcular y va a decir, oye, ¿cuánto vas a recibir de dividendos distribuidos? No, que 100,000 pesos. Bueno, a la empresa, para darte ese dinero, te vamos a dar los 100,000 pesos, pero nosotros vamos a tener que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente para darte estos 100,000 pesos, que serán esos 42,858 pesos. Pero ojo aquí, esos 42,858 pesos la empresa los va a tener que declarar. Y aparte va a venir acompañado con tu complemento de retención y aparte te va a hacer la retención del 10%. Hemos tenido problemas aquí porque resulta que sí hacen el CFDI correctamente, pero a la empresa se le olvidó presentar las declaraciones correspondientes, porque esto se presenta en dos declaraciones diferentes. Una cosa, porque son dos, ¿eh? Una cosa es el impuesto sobre la renta referente a esto y otra cosa es la retención por el pago de dividendos. Son dos cosas muy diferentes. Si te están pagando dividendos, no es una retención de ISR. La única retención es la del 10% y hay que entender las naturalezas porque mucha gente comete ese error o luego las declaraciones las ponen en conjunto. Entonces, aunque los dividendos puedan ser una manera segura, hay que saberlos hacer correctamente. Adelante, por favor. Y bueno, aquí les recuerdo el 10% y para efectos es un pago definitivo. Si vas a recibir dividendos desde en este momento y que no provengan de COFIN 2014, hay una retención extra del 10% y es definitivo. ¿Qué quiere decir? Nadie lo va a acreditar. Adelante, por favor. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo de cuál es el camino. Por ejemplo, aquí estamos hablando de la persona recibe ingresos por dividendos de 100,000 pesos. Ya como haya sido calculado, vino de CUFIN o no viene de CUFIN, 100,000 pesos, ¿de acuerdo? La persona moral pagó el impuesto sobre la renta por esos 100,000 pesos, la cantidad de 42,858 pesos. ¿De acuerdo? Ahora, llegas a la declaración anual. Y dentro de los datos te va a solicitar, oye, ¿cuál es el ingreso acumulable? El ingreso acumulable no son los 100,000 pesos que recibiste, son los 142,858 con el ISR incluido. ¿Por qué? Porque tú tienes que calcular de acuerdo a la tabla del 152. Aquí a esta persona le sale un impuesto a pagar de 17,205,17 pesos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la tabla de 152 le dio esta cantidad. Sin embargo, hay que recordar que la persona moral en su momento ya pagó impuestos sobre la renta por este ingreso de 42,858 pesos. Para efectos de este ejemplo, le salió un saldo a favor de 25,652,85. ¿Por qué? Porque la persona moral pagó el 30%, pero para efectos de esta persona física cayó en el lugar de la tabla del 21,36%, por lo tanto, menos del 30% obligatorio de la persona moral, le salió un saldo a favor. Por eso es importante tener los comprobantes, porque incluso puedes tener un saldo a favor ahí y que esté bien realizado. Es importante que en esta sección se acompañen de alguien que sepa en cuestión de dividendos. Adelante, por favor. Este, si quieres, vamos a adelantar porque también ya nos está comiendo el tiempo y yo creo que vamos a hablar un poquito más adelante. Espérate tantito. Adelante.
Adelante. También para dejar, no, atrás, atrás. A ver, bueno, aquí nos va a acompañar Paulina para que platiquemos lo que son las plataformas tecnológicas, Pau, y también entremos a Claro que sí. deducciones personales, Todo porque un esta tema, sección ¿no, va Pau? aparte. Ahorita que tenemos a los compañeros de plataformas, y no les platicamos un cliente y una clienta que tenemos que ganan mucho dinero ahora, y que no gastan en nada de nada, ¿verdad? Que ni lo usan, dice. Entonces, sí Exacto, tenemos sí. un problema ahí con ellos, muy grande, de sus ingresos. Muy bien, Pau, Gracias, licenciado. platícanos de Sí. este régimen que nos trae con muchas variables, muchas formas, muchos ingresos y mucha gente que se está dedicando a este tema, ¿no? Sí, claro. Desde 2020 para acá fue el auge total de los ingresos por medio de plataformas digitales. O sea, estamos hablando de los ingresos por medio de Uber, de Didi, Mercado Libre, Amazon, Airbnb, por ejemplo, también Booking, entre otros. Aquí, primero que nada, el artículo 113A, para ir aterrizando por qué hablamos de estos ingresos en este tema, en la declaración anual, el artículo 113A de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que por las actividades empresariales que tengan estas personas físicas, van a tener la obligación de pagar el impuesto de esta misma ley, el ISR, ya que realizan mediante plataformas tecnológicas estas actividades. Y además ofrecen servicios digitales como los de intermediación entre terceros. Esto está establecido en la fracción 2 del artículo 18b de la ley del IVA. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cuáles son las personas físicas que perciben estos ingresos? O más bien, ¿todas las personas físicas que perciben estos ingresos deben presentar declaración anual? Bueno, la respuesta es no, ya que hay contribuyentes que optaron por la modalidad de pago definitivo, que es cuando las retenciones que les realiza la plataforma tecnológica son consideradas como definitivas. Recordemos que en plataformas tecnológicas el ingreso no se recibe de manera directa. Hay un intermediario que en este caso es, por ejemplo, si yo vendo algún bien por medio de Mercado Libre, yo no voy a recibir ese ingreso de manera directa de la persona que compró ese bien que yo vendí. Quien lo va a cobrar es Mercado Libre y por lo tanto funge como intermediario. Pero al mismo tiempo, al fungir como intermediario, la ley del IVA establece que por hacer esa actividad deben hacerme retención a mi vendedor. Y esa retención, bueno, es tema aparte, pero es de la ley del IVA, sabemos que es del 50% del IVA, o sea, 8%. Pero también tienen que hacer retenciones de ISR. Asimismo, esas retenciones van a ser consideradas como ya sea pagos provisionales o pagos definitivos. Depende de cuál haya escogido yo. Existen esas dos modalidades. Entonces, si escogieron pago definitivo, ya no tendrían que presentar esa declaración anual al encontrarse en esa modalidad. Es decir, están eximidos de presentar la declaración anual, a diferencia del pago provisional, que sí se tiene la obligación. Pero bueno, ojo, puede caber la posibilidad de que debas presentar anual aún siendo pago definitivo. Esto se puede dar cuando además de tus ingresos por plataformas, también tienes ingresos por intereses y estos superan los 100,000 pesos durante el ejercicio. Es un tema que hemos estado mencionando a lo largo de esta plática. Ahora, si eres pago provisional y tienes la obligación de presentar declaración anual, recuerda que tuviste que haber emitido los CFDIs por los ingresos que obtuviste. Y este CFDI no lo emite la plataforma. ¿Por qué les hago este comentario? Bueno, hemos visto que muchas personas se han confundido creyendo que el CFDI de las retenciones ampara sus ingresos, pero no es así. Esa solamente es una constancia de que la plataforma sí te realizó las retenciones, pero además, tú como contribuyente tienes la obligación de emitir CFDIs por los ingresos que obtuviste por medio de plataforma y presentar también tus declaraciones
provisionales a más tardar cuando el 17 del mes posterior al que corresponda el pago. Y ahí acreditarían las retenciones de ISR y también de IVA que les haya realizado la plataforma. Igual van a poder hacer sus disminuciones de deducciones autorizadas y en la anual van a poder disminuir también sus deducciones personales. ¿De acuerdo? Ahora, como mencionamos, nada más aquí es bien importante que si tú optaste por definitivo, sepas que no tienes la obligación de presentar la declaración anual, pero si fuiste provisional, tienes que presentarla, ¿de acuerdo? Entonces, y si tuviste ingresos por intereses arriba de 100,000 pesos, igual tienes que presentarla para que no caigamos en esta confusión. Aquí, ingeniero, no sé si tenga algún comentario. No, ninguno, Pau, si quieres vamos a darle un poquito de velocidad en esta sección, porque también hay que tocar Claro, deducciones claro. personales, pero antes vamos a contestar algunas preguntas. Adelante, por favor, Dulce, pásate a deducciones personales, por favor. Ah, miren, bueno, antes no, plazos para ahorita que estamos hablando atrás, Dulce. Plazos para la devolución de saldos a favor. Hemos estado recibiendo llamadas y llamadas de, es que mis deducciones personales, es que tengo saldo a favor y es que la autoridad me los rechazó. Bueno, la autoridad está rechazando y el por qué no se sabe, porque muchas están correctas y muchos lo están solicitando por FED. Y aquí hay algo muy triste en ese sentido. Cuando están bien señaladas las diferencias, obviamente la autoridad te debe especificar el por qué lo rechazó. Y bueno, si te lo rechazó, nos podemos ir vía FED, ¿no? Y demostrarle, ¿sabes qué? Por esto y por esto y por esto. ¿Qué es lo que pasó? Que en años anteriores la autoridad ha detectado que algunos contribuyentes sí han abusado modificando sus declaraciones anuales, que metiendo más impuesto retenido porque te deja todavía moverle sobre lo precargado, ¿de acuerdo? O luego te dejaba moverle dentro de las deducciones personales. Ahí tenemos el primer elemento por lo que la autoridad está un poco intensa en este sentido. Segundo, se castiga a los contribuyentes que sí estaban haciendo las cosas bien, que sí tenían sus deducciones personales, que sí tenían todo en orden y les cancelan. Y aquí hay dos cosas muy feas. La primera, los contribuyentes que hayan recibido una negativa y que estén acompañados de algún contador, pues el contador va a decir, oye, pues está correcto, vamos a presentar el FED y vamos a recuperarlo. ¿Qué quiere decir? Que aquellas personas que tengan los elementos de estar acompañados de alguien del gremio, seguramente van a recibir parte de ese saldo a favor, pero aquí es donde viene lo triste, que incluso dentro de esa recuperación la autoridad no está pagando la totalidad de lo que le corresponde al saldo a favor. Es que me salieron 50,000 pesos y nada más me depositó 25,000. Y en el mismo FED, oye, espérame, no me has pagado la totalidad. Pero ¿qué pasa con aquellos contribuyentes que dicen, yo ya presenté mi saldo a favor y lo dejan pasar y no se los devolvió? Y a lo que sí tenían derecho. Acabamos de ver el caso hace poquito del de Puebla, donde se metieron a esa subadministración. Oye, devuélveme mis saldos a favor. Tuvo que salir la presidenta a decir, no, sí se están entregando, cuando la realidad es otra, que se están rechazando masivamente. Y la autoridad ya presumió, ¿no? Hace unos días que recaudó más que en ejercicios anteriores. Entonces, si recaudó más, ¿por qué no se ha vuelto una devolución? Ahora, dices, es que estos tintes políticos, miren, no podemos nosotros como marca señalar esto, simplemente es importante ver el actuar de la autoridad y que en la cuestión de nuestro derecho pues nos defendamos en ese sentido. Si nos corresponde un saldo a favor y tenemos los elementos para corroborarlo, pues hay que solicitarlo, está en tu derecho, pero hay que tener los elementos necesarios para poderlo solicitar. Entonces, es importante que hagamos estos papeles de trabajo, que verifiquemos la información y la corroboremos, no solo con lo precargado, sino con lo que tenemos, porque incluso con lo precargado hay errores. Entonces, es importante revisar la información. Ahora, en estos plazos seguramente son de 40 a 60 días y no nos sorprenda que se vayan hasta más de 90, a pesar de que tengamos plazos establecidos. Yo no sé si muchos de ustedes tengan algunos de estos casos, y seguramente muchos sí, pero aquí es importante señalar esto. Esta es la observación, esto es una opinión en ese sentido. ¿Por qué? Porque se está perdiendo el derecho, no se está perdiendo el derecho, simplemente la autoridad lo está tratando de prorrogar. Ahora, si presentaste tu declaración, tranquilidad, lo vamos a poder solicitar en FED. ¿Por qué? Porque lo presentaste antes del 30, la declaración está presentada en tiempo y forma. Todavía tenemos hasta julio para poderlo solicitar, pero es importante que revisemos el papel de trabajo correspondiente, pues, para solicitarlo. Sí, y Ahora, estamos hablando ahorita de las personas físicas, ¿no, Raúl? sí, Bueno, aprovecho y me voy a atrever, Raúl, a comentar que
que el licenciado Pedro Ángel y el contador Raúl van a tener una plática con uno de los especialistas en el país en devoluciones, con Carlos Cos. Lo van a dar ahorita en mayo, ¿verdad, Raúl? Pero allá Cos trabaja de devoluciones de empresas grandotas de importación, de exportación, de maquiladoras. Y vamos a dar una plática en mayo sobre esto. Y aprovecho precisamente porque es una situación muy complicada ahorita, porque el contribuyente, muchos dependen de esa devolución mensual, Raúl, de esa devolución mensual, y no se les Efectivamente. está dando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, este plazo, Raúl, pues y los plazos pues se están desarmando y yo mi hipótesis no es política, pero mi hipótesis es que esta variación que tenemos de los tipos de cambio ha movido las finanzas del país y esto ha generado este tipo de situaciones. Entonces, pues hay una inestabilidad en la finanza pública, entonces ha frenado estas devoluciones, no más que otra cosa, ¿no? Sí, mira, aquí la parte triste es que, bueno, parte triste, pero también es esto. Mucho del ingreso que pues está percibiendo la autoridad pues se ocupa para programas sociales y muchos de estos de programas sociales no son personas que estén apoyando a la recaudación y es a donde mucho se va destinado. Ahora, las personas que están recaudando de nivel medio superior o que se pagan impuestos no están recibiendo estas devoluciones, ¿no? Entonces, cuando dices, bueno, entonces, ¿para quién estamos trabajando, no? Entonces, es importante ver este sentido de que si es tu devolución, pues hay que lucharla, porque si es tu derecho, si es que salió, si no, no tendríamos estas facilidades de las deducciones personales que vamos a tomar. Ahora, voy a tomarme rápido el espacio para responder rápido preguntas. Buenos días, en Reciclo Persona Física, si estoy combinado con sueldos y salarios, ¿es obligación presentar la declaración anual 2024? Gracias de antemano. Gilberto, solo estás obligado si recibiste arriba de 400,000 pesos por sueldos y salarios. Buenos días. En el caso de las herencias y legados, ¿se debe contar con el testamento y designación del beneficiario? Sí, aunque no te lo van a solicitar dentro de los datos informativos, pero seguramente va a venir información de cuánto es el monto y solo informarlo. En caso de que la autoridad solicite información y que lo puede cuestionar, estos son los elementos de prueba pues para poder corroborar esto. O, Buenos días. Si o recibió un seguro aperturar la sucesión, ¿no, o Raúl? apertura de sucesión. Fíjense que tenemos un caso aquí muy famoso que está en Coyoacán, que llevan 30 años la sucesión, ¿no? Pero los beneficiarios siguen cobrando la renta, Raúl, se lo distribuyen, Ujú. y luego ya entraron nuevas generaciones y sigue un tema, ¿no? Entonces ahí lo que hay que aperturar es la sucesión, ¿no? Pues el caso, ¿no? Que hace poquito vimos de un rancho, ¿no? De que de repente eran 3 hijos, pero resulta que, como dices, se está luchando y resulta que ya no solamente son 3 hijos, ya está ahí bisnietos y ya están más de 30 personas relacionadas. ¿Por qué? Porque no se le ha dado solución y se va complicando, ¿no? Porque no lo quisieron hacer en el momento que tuvieron la oportunidad, ¿no? Entonces, eso pasa. Siguiente, en cuanto a herencias y legados, si se recibe, por ejemplo, un bien inmueble, el notario tendrá que declararlo al contribuyente o el contribuyente no. Primero la declaración. A ver, si recibes un bien inmueble por parte de un legado, se va a escriturar y en esa escrituración el notario lo va a señalar y lo va a subir, ¿de acuerdo? Ahora, no hay una declaración aquí de pago provisional porque no se trata de una enajenación de inmuebles, pero sí debes de informar en los datos informativos de que estás percibiendo un aumento dentro de tus activos. Su patrimonio. A ver, si me pasó uno. Buenos días. Si recibí un seguro por fallecimiento, ese es un ingreso en ese sentido, porque no forma parte de los que hemos señalado. Es un ingreso no acumulable, pero va en tus datos. Bueno, en cuanto a herencias, si se recibe, por ejemplo, un bien inmueble, no, ok, sí, ya lo leí. Buenos días. Si realicé un trámite de retiro parcial de mi Afore con motivo de desempleo y me lo depositaron en mi cuenta bancaria, debo informarlo, no obstante que estaba. Sí, debes de informarlo dentro de los datos informativos, porque la autoridad puede presumir, oye, no que estabas, no que ahorita estabas en suspensión de actividades, ¿cómo es que estás percibiendo ingresos? Entonces, por lo menos sí lo debes de, ¿cómo se llama? De informar. Legalizamos intestado de mi padre, valor catastral 5,500,000, se dividió entre 10 hijos, me corresponden 510,000, estoy obligado a presentar declaración informativa. Sí, porque hay un aumento en tu patrimonio. Y bueno, y ahí hay un dato, Meli, es Meli, ¿verdad? Híjoles, Eh, Meli, yo te comento que luego si quieres nos llamas, pero está mal distribuida, ¿eh? A tu mamá le toca un porcentaje más alto y después el resto lo tienen que redistribuir entre los sí, hijos. a la mamá el 50 y a los demás el 50 correspondiente en partes iguales. Y ya después
pues ya se repartirá la parte de tu mamá, pero así va, en ese sentido. Entrada, el 50% es de ella, ¿eh? Sí, buenos días. Respecto a plataformas, si tienes pagos definitivos y también sueldos y salarios por separado, no rebaso los 300,000, pero es una suma de los dos ingresos. Si lo supera, estás obligado a presentar declaración o se acumulan los ingresos. Bueno, te digo, por separado, estamos hablando, a ver, en su conjunto, si rebasas de los 3,5 millones, sales del reciclo, ¿no? Ahora, referente a lo otro, que si tú tienes, bueno, respecto a plataformas, es el mismo caso, pero no van en su conjunto, van por separado. Si no se cumplen los dos valores, no estás obligado, como ahorita lo que presentó Paulina. Dulce, por favor, ¿te puedes pasar a deducciones personales, por favor? Para que toquemos Estefanía. esta, aquí estamos. Bueno, en esta sección pues voy a invitar a Estefanía porque vamos a tocar deducciones personales, vamos a ir comentando algunos tips en ese sentido de por qué han pasado y por qué no han pasado y por qué seguramente algunos no los está considerando la autoridad. Adelante, te doy la bienvenida, Steph. Sí, hola, buenas tardes, comunidad Supervisor Fiscal. Bueno, les hablaremos brevemente, porque el tiempo se nos está acabando sobre las deducciones personales. Como sabemos, este es un punto que a todos los contribuyentes, personas físicas, les llama la atención, ya que obviamente dicen, ¿qué gastos voy a poder hacer deducibles en temas de mis gastos personales? Como lo comentó el ingeniero Raúl en el transcurso de la plática, existen en personas físicas estos tipos de deducciones personales, pero también existen las deducciones autorizadas, que son las que ya van estrictamente indispensables dependiendo del régimen que nos encontremos. Ahora, hay que diferenciarlas de las deducciones personales. Esas deducciones personales únicamente las debemos aplicar en la declaración anual, ¿ok? Y también hay que señalar que son deducciones que van a ser gastos que realiza esta persona física, siempre y cuando cumplan con las características establecidas en la ley, a diferencia de las deducciones autorizadas que las deben de tener características que son estrictamente indispensables dependiendo del régimen. La que sigue, por favor. Bien, aquí en esta tablita podemos señalar, explicarles un poquito la diferencia entre cuáles son las estructurales y las no estructurales. Las estructurales son aquellas que van a ir estrictamente por los ingresos de esta persona física y las no estructurales son las deducciones personales, que no van a ser consideradas para los temas de que tengamos un ingreso, sino únicamente van a ser gastos que va a tener la persona física durante el transcurso del ejercicio para que ésta, de acuerdo a la norma, pueda hacerlas deducibles, pero siempre y cuando cumplan con las características. La que sigue, por favor. Y ahí Ahora, podemos dar un ejemplito muy rápido, ¿no? En las estructurales y las no estructurales, ¿no? Si lo regresamos, sí, a ver si nos regresamos. Ahí, amigos, es abogado, mi amigo es abogado y gasta en la oficina, el teléfono, la luz, ¿sí? Pero luego nuestros amigos abogados, y no, para no quemar a ninguno, metió los 15 años de la nieta, ¿no? Entonces, espérate, ese no es estructural, ¿no? O sea, no modificó la actividad que llevó a cabo. O las empresas nos pasa, ¿no? Mucho, ¿no? Que ya tenemos ahí hasta los bailables de la escuela y todo, ¿no? Espérate. Y hay muchas gentes que piden y piden y piden CFDIs de todo, ¿no? No veo por aquí esta persona hoy, pero sí, ¿no? Esa es la gran diferencia. Lo sí, que claro, aplica en el licenciado. De procedimiento y lo hecho, que no, ¿no? exactamente. De hecho, sí, en este tipo de deducciones, los contribuyentes, personas físicas, siempre tienen muchas dudas. Contador, facturo esto, factura el otro, todo quieren facturar, todo quieren que sea deducible. No, hay que pensar, sí son gastos, pero no por ser un gasto, va a ser, uno, estrictamente indispensable para el origen de tu actividad o de tu régimen, y dos, no va a ser una deducción personal a fin de año, siempre y cuando, solamente cuando cumplan ciertas características. El ejemplo que usted nos da del abogado, claro, son por los honorarios, más bien va a ser tener gastos de computadoras, viáticos, siempre relacionados al origen, en este caso, del régimen que está establecido. Y ahora sí, la que sigue, por favor. Bueno, esas deducciones personales van a poder aplicarse a todos los regímenes de las personas físicas, como ya lo señaló el ingeniero Raúl, de sueldos y salarios, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y demás ingresos. Es decir, esas deducciones van a ser teniendo cualquiera de estos regímenes, sea uno, sean dos, o los que sean necesarios. La que sigue, por favor. Espérame tantitito. Y acompañando esta lámina anterior, Dulce, ahora, eres un reciclo, persona física. Y hemos dicho, oye, estos tienen deducciones personales, no. Pero ¿qué pasa si este reciclo comparte con alguno de estos regímenes con los que sí puede?
¿En cuáles pueden entrar? Puede entrar en intereses y puede entrar en sueldos y salarios, porque convive Reciclo con estos. Entonces, si tú vas al médico y tienes alguno de de estos dos regímenes, aquí en la facturación, este es el régimen que vas a solicitar al que te lo facturen para que entren deducciones personales. ¿Qué pasó? Ay, es que, ¿qué crees? Yo recibo ingresos por Reciclo, pero la tengo en una cuenta de Inbursa, y digo mucho Inbursa porque es la que tiene más estas cuentas de intereses automáticos. Pues, ¿qué crees? Que por esa parte de intereses a lo mejor sí puedes tener deducciones personales. Entonces, es importante conocer tu régimen y en dónde estás ahorrando o dónde estás juntando el dinero o qué cosas estás haciendo. Porque a lo mejor sí de antemano no tienes deducciones personales así de básico que te dijeron, es que soy reciclo. Y la respuesta rápida es, no tienes deducciones. A ver, espérate, ¿qué otras cosas haces? Ah, mira, si quieres deducciones personales, a lo mejor pueden ir por acá, pero van a estar topado ante esto. Entonces, aquí es importante el análisis de cada persona física y que la respuesta es no solamente sí o no, es particular para cada persona. Ahora sí, adelante, Dulce, porque vamos a platicar de lo que son las deducciones personales. Adelante, Estef. Sí, Steph. Hola, bueno, aquí vamos a conocer un poquito sobre cuáles son las deducciones personales y cuáles son las características de algunas para que puedan ser aplicadas en la declaración anual. Una de ellas son los honorarios médicos, dentales, psicólogos, nutriólogos y gastos hospitalarios. Esta para que sea una deducción, en primer lugar debe de ser emitido un CFDI, el cual sea prestado por una persona titulada en esta profesión. Dos, tiene que ser directamente al contribuyente, a sus cónyuges o a sus ascendientes en línea recta o sus descendientes, igual en línea recta, es decir, tu esposa, sus hijos o sus padres. De igual manera, como podemos notar aquí en la gráfica, debe de haber un tope, siempre y cuando las personas no perciban durante el año del calendario ingresos en cantidad o igual o superior a 37,844 pesos. Ahora bien, cabe señalar que para que también sea deducible, este gasto se debe de hacer por cheque nominativo o por transferencia bancaria, siempre y cuando salga de las cuentas bancarias del contribuyente. En la que sigue, por favor. Aquí tenemos un ejemplo sobre el CFDI, cómo se debe de emitir para que la autoridad pueda tomarlo como una deducción personal. Es decir, quién es el emisor, quién es el receptor y sobre todo cuál es el uso del CFDI. Hay que señalar exactamente cuál es el uso del CFDI, que es lo importante. Y se tiene que poner, obviamente, en horarios médicos, dentales, gastos hospitalarios. Y sobre todo, en descripción, poner exactamente cuál fue el servicio que se solicitó y que se obtuvo de este profesionista médico, dentista o nutriólogo. Y también hay que señalar las claves que son específicas para cada una de estos gastos para que puedan ser deducciones personales y sean autorizadas por la autoridad. No sé si quieras comentar algo, ingeniero Raúl. Sí, mira, por ejemplo, el caso de esta persona que fue el receptor, esta persona comparte dos regímenes, comparte sueldos y salarios y también tenía reciclo. Esta persona lo recibió a sueldos y salarios y por eso ese CFDI sí fue deducible para efectos de deducciones personales. Otro punto importante es el uso del CFDI. ¿Qué dice el uso? Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. Cuando te preguntan de la facturación, luego dicen, ¿y qué uso de CFDI lo quieres? Mételos en gastos en general de rápido y ahí ya perdiste la deducción personal. Esta es otra de las razones. Forma de pago. No es que lo pagué con efectivo. Ya se fue esa deducción personal. Por eso es importante estas características para que podamos tener este beneficio y en este gasto. Porque en cuestión de mira, esta persona médico es régimen simplificado de confianza, pero le emitió una deducción personal a una de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque el régimen es independiente del que le emita. Entonces, es importante que el CFDI cumpla con las características. Adelante, por favor. Sí, bueno, otro de estos para ser también relacionados a los honorarios médicos es que el reglamento de la Ley de la Renta nos señala otros dos, que es por rehabilitación o por lentes. O sea, es importante saber conocer la norma y saber en qué momento vamos a poder utilizar estas deducciones personales. Está muy interesante cómo este reglamento nos da este beneficio de que si usamos lentes o gastamos en tratamientos de oftalmológicos o de optometría,
podemos hacer unas deducciones. Claro, siempre hay un tope. En este caso, si tú tienes unos lentes que te costaron 10,000 pesos, no vas a poder deducirlo por completo. Únicamente tiene un tope y van a ser 2,500. Y también vas a poder hacer deducible estos gastos que sean por rehabilitación, por gastos médicos, medicinas, por honorarios de enfermeras, análisis, siempre y cuando sean expedidas por instituciones hospitalarias establecidas y de Seguro Social. Y vas a poder, siempre y cuando sean estrictamente indispensables para el paciente. Ahí van a ser también deducciones personales, entonces hay que considerarlo. La que sigue, por favor. Aquí hay un ejemplo más, como lo comentó el ingeniero Raúl, sobre el CFDI. Como lo señala, siempre y cuando el uso es súper importante señalar, si no se perdería. El régimen para ver si esta deducción va a ser apta para esta persona física y sobre todo la clave del producto, en este caso que sean lentes o en este caso que sea rehabilitación, y sobre todo la descripción de realmente de cuál fue el servicio que se prestó. La que sigue, por favor. Por tema de tiempos, pues vamos a poder señalar un poquito rapidísimo cuáles más existen. Unas son los gastos funerarios, otras tenemos por donativos, siempre y cuando sean... Mira, si quieres, deja tocar algo rápido e interesante aquí en gastos funerarios. Sé que en ese momento las personas, pues estamos en otra situación. Sin embargo, dentro de la facturación, uno de los errores que pues pasa es que luego, bueno, en la funeraria, no, es que tráiganle un arreglo, es que tráiganle esto. Está bien en el momento, pero sin embargo, también las funerarias en ese sentido o en el servicio hay que solicitar que no lo facturen de manera aparte y no en conjunto, porque estas partes no son deducibles en ese sentido. Una cosa son los gastos funerales y otras cosas son los ornamentos dentro de esto. Hay que recordar que ese está topado hasta 39,606 pesos y que le agreguen otra clave a ese CFDI es poder perder esta parte de la deducción. También estabas platicando, mira, nada más, mira, quédate en colegiaturas, nada más para contestarle aprovechando a Zulet. Mira, aquí el beneficio fiscal de las colegiaturas, hay una particularidad bien interesante aquí. Las deducciones personales están topadas, ¿sale? En este año están topadas hasta 198,000 pesos en su conjunto. Sin embargo, ¿qué crees? El beneficio fiscal de las colegiaturas no está en el artículo 151, por lo tanto es adicional. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no estás topado a 198,000, son 198,000 más las colegiaturas, por ejemplo. Ahora, Zulet, lamentablemente la universidad no forma parte de las deducciones personales, está topada hasta el bachillerato, hasta el nivel medio superior, lo que es universidad, lo que es posgrados, especialidades, doctorados, maestrías, esas no entran ahí. Tampoco entran los gastos de inscripción, reinscripción o servicios de comedor o actividades extracurriculares. ¿Por qué? Porque también vimos un CFDI donde decía campamento y, oye, ¿por qué no me deducen esto? Porque no entra ahí. Lo único que entran son las colegiaturas y están topadas. Adelante, por favor, Dulce. Y aquí están los topes para, bueno, que siguen vigentes en este sentido, ¿sale? Y mira, preescolar 14,022, 12,900 primaria, secundaria 19,900, profesional técnico 17,100 y bachillerato y su equivalente 24,500. Por eso, no tuviste esta deducción y nada más acompañado. Estas deducciones son por hijo. Es que tengo 3 hijos en primaria, cada uno es una deducción diferente y adicional. Tuvimos el caso de una niña que pasó de primaria a secundaria. Y entonces, ¿qué deducción tomó incluso automáticamente lo precargado? Los 19,900, porque identificó el nombre del alumno. Entonces dijo, bueno, sí estuvo en primaria, pero este año pasó a secundaria, se pasó a 19,900. Por eso es importante aquí señalar que esas deducciones están topadas hasta nivel medio superior y es por alumno. Adelante, por favor. Sí. Bueno, pues aquí, Pau, Andrea, Estefanía, pues vamos a dejarles a nuestros amigos aquí la lista de todas las deducciones. Sí, regrésate tantito, Dulce, para que lo revisen nada más y lo van a ver en su presentación. Pero es importante que esta la traigan ustedes a la mano. Pueden hacer una deducción personal. Aquí están los usos de CFDI para que no vayan a perder esa deducción. Recuerden pagarlo con tarjeta, de crédito o por medio de transferencia. Y pues no pierdan esta deducción. Y aquí les pongo más o menos las relacionadas para que no pierdan esta deducción. Y si tienen alguna duda, pues pueden contactarnos en alguna asesoría. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.